Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos El Gato al Agua. Hoy el juez Peinado ha comunicado a Begoña Gómez Etalí que va a ir también al jurado por los otros 4 delitos que se le imputan. En el auto, no sé exactamente cuál es me perdonará usted, la definición exacta jurídicamente, el juez señala, y esto es muy importante, la participación imprescindible de Pedro Sánchez, y ahí lo deja, pero es evidente, y por otra parte era obvio. Pero abre un camino. Al mismo tiempo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha pedido autorización para investigar las cuentas de la exdirectora o presidenta, no sé, de Adif, la señora Pardo de Vera, y del exdirector general de Carreteras, buscando el rastro del dinero. No porque lo diga la fachosfera, sino por la grabación de un ingeniero de la Dirección General de Carreteras al que estaban presionando para que alterara las condiciones de un contrato, para que incumpliera la ley. Este señor, que se iba a jubilar en breve, seguramente pensó que jubilarse en la cárcel no era un buen plan, así que lo que hizo fue grabar a los que le estaban presionando. Esa es una pieza de convicción absolutamente fundamental en este caso. Mientras todo esto pasa, el gobierno se empeña en que miremos a la flotilla. Bueno, mire, sí, vamos a hablar de la flotilla, vamos a hablar de debates importantes como el tema del aborto, vamos a hablar de barbaridades como la que quieren hacer con el padre Custodio, que estará con nosotros online dentro de un rato. Sí, vamos a hablar de todo eso, pero conviene recordar en qué país estamos. Estamos en el país donde una trama gubernamental ha entrado a calzón quitado en los fondos públicos para quedárselos. Fondos públicos que, por cierto, este mes de agosto han llegado a una sobrerrecaudación de 200.000 millones de euros, que son algo así como 18.000 millones más que el año pasado por estas fechas. Todo ese dinero es lo que está ingresando de forma salvaje la Administración General del Estado, en fin, mientras tenemos un país que se apaga, montes que se incendian sin que se haya hecho nada para evitarlo, inversiones de obras públicas que no se han realizado y a causa de las cuales mueren 230 personas como en Valencia. Ese es el país de verdad y no el de la flotilla. A propósito del apagón, por terminar de alegrar usted la noche, vamos, que sepa usted que la señora Gesen quiere que el coste del apagón se repercuta en las facturas de la electricidad de todos y cada uno de nosotros, de usted también. Porque ese es, insisto, el Estado que tenemos. Tenemos un Estado ladrón que nos está robando a manos llenas mientras levanta una bandera palestina para que miremos. Pues que os zurzan, majos, que no miramos. 21:48, 20:48 en las Islas Canarias. Hay un montón de cosas que contar, como de costumbre, así que a ver lo que somos capaces, en fin, de sacar en limpio esta noche. Titulares. Vamos a hablar de las cifras de empleo. Hoy el gobierno, como siempre, nos ha anunciado que España es rica. Todos somos muy ricos. Todo el mundo está trabajando, cobrando mucho dinero. Es todo mentira. Vamos a ver las cifras reales, es decir, vamos a descontar los fijos discontinuos, por ejemplo. Vamos a ver la calidad del trabajo, precario muy masivamente. Vamos a contar la verdad de unas cifras de empleo que son, como todo en este gobierno, puro maquillaje. Sí, vamos a hablar de la flotilla, venga, aunque solo sea por ver la cara al señor Colau otra vez. La ha interceptado Israel, efectivamente, por cierto, en aplicación de la pura legalidad. Y ha detenido a sus integrantes. Aquí se ha montado el gran pollo diciendo, un Estado genocida ha secuestrado españoles. Bueno, en fin, mire usted, ¿qué quiere que le diga? Hay manifestaciones en este momento, no muy nutridas, por cierto, tanto en Madrid como en Barcelona. La izquierda va a pretender, por supuesto, llevar esto hasta el máximo, incluso asaltando, yo qué sé, la Puerta del Sol, lo que haga falta. Pero la realidad es la que es. Esto ha sido una vergüenza y por el camino, por cierto, nos tienen que contar cuánto se han gastado en el viaje inútil de un patrullero de la Armada, ida y vuelta, sin un plan real de misión, porque eso es una vergüenza alucinante. ¿Usted se imagina un tirano que decide, voy a decir, pues ahora mando un barco de guerra? O sea, ¿ha sido esto? En fin, lo veremos. Vamos a continuar con la cuestión del aborto, ya que el gobierno parece empeñado en sacar el asunto a raíz fundamentalmente de la aprobación en el Ayuntamiento de Madrid
de este asunto, de informar a las mujeres que quieran sobre el síndrome postaborto. El gobierno quiere prohibir que se informe sobre el aborto. Es que la realidad es esta. Nosotros vamos a contar la verdad de lo que está pasando y también la verdad de los datos de natalidad en España. La cifra de abortos en España, como en Francia, por cierto, es absolutamente insoportable y es parte fundamental de nuestro retroceso de natalidad. Es así. El gobierno quiere quedarse sin españoles para meter a otra gente. Bien, sí, ya sabemos que al gobierno no le gusta su pueblo, pero su pueblo somos nosotros, mire usted por dónde. Y manifestación monstruo en Hospitalet, de ese pueblo que el gobierno quiere eliminar para protestar contra la inseguridad. Vamos a ser precisos. Este es el titular políticamente correcto. El titular real es para protestar contra la delincuencia vinculada a la inmigración ilegal. De hecho, aquí no sale, pero igual se lo podemos mostrar, había varios manifestantes en primera línea que portaban jamones como signo evidente de a quién querían rechazar. Bueno, la gente se ha echado a la calle, porque la situación es invivible, es una más de las cosas que no funcionan en este Estado voraz que recauda sin tasa mientras abandona a su gente. Y luego lo del padre custodio, con el que estaremos a eso de las 11:30, si no falla ninguna conexión, que esto hay que subrayarlo. O sea, vamos a ver, le recuerdo a usted si no vio ayer El Gato, o si no se ha enterado porque acaba de bajar de Marte, o de la flotilla, no sé, y no se ha enterado de lo que está pasando. A este señor le pide la Fiscalía 3 años de cárcel por decir que el Islam radical quiere destruir la civilización occidental, lo cual es una obviedad. Pero llegó la cosa, una fiscal de izquierdas que quería hacer méritos, los hizo de hecho, ahora es alto cargo del Ministerio de Igualdad, lo han llevado a juicio y le piden 3 años de cárcel. Bueno, es una salvajada, hablaremos con él. Y hablaremos con nuestros contertulios de esta noche, que son don Óscar Rivas. Buenas noches, ¿cómo estás? Pues buenas noches, José Javier. Pues esto que comentabas antes del aborto, la verdad es que, aunque después hablaremos de ello, supongo que de una manera abundante, es decir, no deja de ser de manera indirecta la coartada para la inmigración, porque si nosotros tiramos del discurso, del relato pro-inmigrante, es decir, que propone la Unión Europea desde hace lustros, ellos se ceban siempre en el hecho de que no nacen europeos, pero no nacen europeos porque se fomenta la cultura de la muerte, es decir, no se dejan nacer a los más vulnerables de todos, que son los no nacidos. Ellos, que tanto les gusta hablar de los vulnerables, bien, pues los más vulnerables de todos los vulnerables son los no nacidos. Con lo cual, es decir, seguramente si pensáramos en abortar menos y en digamos, acogernos a ese don, sobre todo las mujeres, o exclusivamente las mujeres que les ha dado Dios, que es dar la vida, seguramente no necesitaríamos tantos inmigrantes. Seguramente. Vamos a contar, por cierto, ya de paso, las políticas de Orbán en favor de la natalidad, que son fantásticas, ¿eh? Lo contaremos también en el mismo bloque, porque forma parte del mismo bloque también. Óscar, bienvenido, buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Te hacía navegando por ahí, por el Egeo, en compañía de... No, en todo caso yo diría, ¿sabes que yo siempre confié en el buen criterio del capitán de corbeta, el comandante de la patrullera? De furor. Por supuesto. Ah, yo también, pero el problema es que tiene mandos en cuyo buen criterio es difícil confiar. Pero cuando uno zarpa por encima del comandante del barco, Dios, más nadie. 2 cosas. Primero, me veo obligado a reprogramar el curso. Me parece que todo el mundo me dice que no, que domingo cae mal. Pues bueno, tengo que pillar otro día. Me han llamado, gracias a las personas que han llamado, los tengo apuntados. Segundo, de una cosa y otra que hemos venido hablando, se me había olvidado darle las gracias a la Asociación de Moteros Piqueros, que nos conocimos hace unos días y están a tope todo el tiempo con El Gato. Muchísimas gracias, espero estar con ustedes el 26 de octubre. Y los que tengan moto, pues pónganse en contacto con ellos a través de sus redes sociales. Que sepas que no es el único grupo de moteros que nos ve. Yo conozco al menos 3. O sea que, bueno, saludos te a traigo todos. uno más. Y mira que me gustan un poco las motos, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Uno no elige, ¿verdad? ¿Cómo se llama este grupo, me has dicho? Piqueros. ¿Radicado en? Aquí en Madrid. Los conocí en el Viva. Ah, mira. Tenían un stand ahí en el Viva. Pedro, bienvenido, buenas noches. Doña Ana Cuartero, ¿qué tal estás? Pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros para comentar la actualidad.
y sobre todo para comentar esos datos de empleo y esas protestas que el Sindicato de Estudiantes ha apoyado en contra del genocidio supuesto en Gaza y a favor de la flotilla, cuando sin embargo todavía no se han movido porque el paro juvenil en España supera el 25% para los menores. El Sindicato de Estudiantes. Eso existe aún. Existe aún. Pero eso no era lo que mandaba una señora que tenía 32 y no había acabado la carrera. Exactamente, y son los que han salido a la calle, son los que han estado en sol, son los que han convocado manifestaciones, porque parece ser que ya no mueven a nadie más que a la gente que tienen metida en la universidad de forma, bueno, pues ya sabéis, mucho activista, mucho no tan estudiante como debería quizá, pero que se apunta a todas estas cosas. Los mismos les da a coger la bandera del ecologismo que la del feminismo, que en este caso pues les han repartido pañuelos y están defendiendo, ¿no?, o reivindicando la seguridad de la flotilla. A mí me gustaría ver al Sindicato de Estudiantes manifestarse, porque en España los jóvenes por debajo de 25 años están en más de un 25% del paro, porque no pueden acceder a una vivienda, no pueden formar una familia, se ven obligados a irse de España cuando tienen estudios para buscar un futuro profesional próspero, porque desde luego si no defienden los intereses de los estudiantes, pues como el resto de los sindicatos, yo creo que sobran. Ya, en fin. Y está bien que Ana. estudien también, Ana, ¿eh? De vez en cuando estudien. Bueno, sí, Ana, efectivamente. bienvenida, buenas noches. Que se ha puesto que hay mucho movimiento en redes sociales de gente de izquierdas diciendo, y vosotros, fachas, tan patriotas como sois, que no decís nada y hay 50 españoles detenidos en Israel. ¿Cómo que no decimos? Lo que pedimos que se queden allí. Sí. Claro, No, pues conociéndolos, en fin. Nos los van a devolver, ¿eh? Y eso es lo malo. Ana Cuartero viene de Don Alejo Vidal Cuadras, muy buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. La verdad es que si se quieren quedar con Colau, a mí no me importa. ¿Verdad? O sea, Que le hagan a la alcaldesa de algo allí. sí, la podrían hacer alcaldesa, hombre, no de Gaza, pero de algún barrio, ¿no? Además, ella es una experta en transformar una ciudad próspera, limpia y atractiva en un basurero. O sea, es su especialidad, ¿no? Entonces, no sé, es una payasada de tal calibre lo de la flotilla que provoca vergüenza ajena, ¿no? Vamos a ver, yo, sobre lo que decías del aborto, ¿no? El aborto es un tema recurrente desde hace muchísimo tiempo y es un tema espinoso, muy emocionalmente motivador, ¿no? Entonces, vamos a ver, hace 20 años, 2005, en España se produjeron 91.000 abortos, 91.000, ¿no? El año pasado, 106.000. O sea, es una tendencia al alza que revela, a mi juicio, una patología social. Es decir, es uno de los puntos donde la izquierda ha conseguido imponer una visión aberrante, moralmente aberrante, y ha conseguido hacer de ella algo bueno. Es decir, que en el libro sagrado hay bueno, por supuesto, hay unas cuantas frases absolutamente capitales, ¿no? Pero hay una que, bueno, la verdad os hará libres, pero hay una que a mí siempre me ha llamado mucho la atención y me parece determinante. El peor pecado es el pecado contra el espíritu. Es decir, el aborto es eso. Es decir, se quiere transformar en un derecho y en algo deseable y bueno lo que es algo objetivamente trágico, malo. Claro. lo que es trágico y es intrínsecamente perverso. Muy bien traído. Por eso insistimos aquí tanto en la importancia del salto de considerar que es algo que puede ser despenalizado en ciertos casos, en cuyo caso queda la reserva, es algo malo, a considerar un derecho como hoy ha dicho Pedro Sánchez. Sí, pero esto antes ya lo había dicho, bueno, lo han dicho muchos, pero... No, perdona, lo ha dicho el Tribunal Constitucional en una línea que se le reprochó. En el Parlamento Europeo, Macron, sí, en el discurso de la presidencia semestral francesa,
Lo dijo, reivindicó. hemos de hacer de le droit à l'avortement un derecho fundamental de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Claro, una parte del hemiciclo entró en ebullición, ¿no? Entonces, yo lo veo con esta claridad. Un gobierno, no ya, por supuesto, confesional, esto está descartado en democracias liberales, ¿no? Un gobierno moralmente sano, más socialdemócrata, más liberal, más conservador, es igual. Un gobierno moralmente sano y que aplique la pura humanidad, tiene que hacer políticas que hagan que el número de abortos sea mínimo. Así de sencillo. ¿Con qué palancas? La educación, la sanidad, las políticas sociales. Es decir, su orgullo de un gobierno, yo si fuera presidente de gobierno, mi orgullo sería decir, oye, este año ha habido 12.000 abortos menos que el año pasado, sin coaccionar a nadie, es decir, simplemente por una acción de gobierno. Por ejemplo, estímulos fiscales para la maternidad, por ejemplo, por supuesto, conciliación del horario laboral con tal, por supuesto, el sistema educativo, la sanidad pública. Mira qué fácil es. Una chica, una mujer, llega a la Seguridad Social, a la asistencia social y dice, estoy embarazada, no me lo puedo permitir porque ahora la situación de mi familia económicamente es muy mala, o lo que sea. Ahora tengo en el trabajo una etapa que no me permite interrumpir, ¿no? Yo qué sé, soy empresaria y ahora estoy en un nuevo proyecto, esto me destirota. Bueno, entonces, solución de la izquierda. Tranquila, el jueves que viene ven y te lo quitamos. ¿Qué hace un gobierno moralmente sano? A ver, ¿cuál es tu problema? ¿Cómo te podemos ayudar? No, esta es la... Así de claro. 40 años es un problema de tenerlo. dinero, te ayudamos. Es un problema familiar, tal, te ayudamos. Es un problema laboral, vamos a ver cómo te ayudamos. Pero el objetivo del gobierno ha de ser que ese niño, esa niña, pueda nacer. Hace 40 años que España no tiene un gobierno así. Ni España, ni Francia, ni el Reino Unido, ni Alemania. Con lo cual, ni conservadores, ni democristianos, ni socialdemócratas, ni liberales están por esto. Toda la casta gobernante europea está exactamente contra lo que tú estás diciendo, Alejo. Por eso no estás en política, seguramente. Pero como digo, claro, es pura humanidad. O sea, no es un problema religioso. Hay un punto que tiene que ver, Alejo. Señores, esto lo vamos a examinar después cuando hablemos del tema del aborto, porque llevamos 7 minutos avanzando un tema que ya no vamos a poder... Claro que lo merece, pero por eso está puesto en el guión, en el punto, si llegamos, que lo veo complicado. Porque antes, además, hay que pasar por el azúcar. Y esto también es importantísimo. Adolfo Augusto, muy importante, muy buenas noches. Hoy voy a ser un poquito didáctico, si me lo permites, Esparza. Pues un poquito. Porque la gente... Un poquito solo. A ver, la glucosa es necesaria. O sea, hay que saber que la glucosa es necesaria. Nuestro cuerpo necesita glucosa. Es un monosacárido que lo tomamos por muchos medios y que lo necesita. Entonces, a partir de ahí hay que tener unos niveles determinados, entre 70 y 100 o 120 miligramos de cilitro. ¿Qué ocurre y quién es el que hace que esa glucosa esté en esos niveles? La insulina. La insulina, que es la hormona que segrega nuestro páncreas, que hace que esa glucosa se mantenga en esos niveles. Vale. ¿Qué ocurre cuando esos niveles cambian? Porque nuestra insulina no está funcionando bien o nuestro páncreas no funciona y no tiene insulina. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué pasa? Bueno, pues que empieza la glucosa a subir en los niveles de nuestra sangre y empieza a dañar sobre todo las articulaciones más, perdón, las venas y las arterias más chiquititas, corazón, vista. Y entonces lo que tenemos que hacer rápidamente es saberlo, en primer lugar, saberlo y actuar. Para eso está el glucómetro, es decir, para saberlo fundamentalmente. Un glucómetro, que hasta ahora era un glucómetro que sabíamos que hay que pincharse, sacarse sangre con una tirita, medirlo,
duele, no me quiero pinchar, son muchas veces. Bueno, ahora tenemos una solución que es esta, para que nosotros en una aplicación en nuestro móvil podamos directamente saber qué tenemos y saber esos niveles. Porque ahí es donde hay que actuar. Una vez que sabemos que los niveles ya empiezan, normalmente suele empezar, a lo mejor que empiezas a tener 120, 130, lo mantienes y ahí ya tienes que empezar a controlar para que eso no siga subiendo, porque lo siguiente es el daño que va a ocurrir en estos órganos. Así que, lo he explicado así sencillamente, la glucosa hay que tenerla, pero hay que tenerla controlada y para ello tenemos el glucómetro. He dicho. ¿Y este domingo? Pues este domingo hoy tenemos una eminencia en cardiología, el doctor Julián Pérez Villacastín. Él es el jefe de servicio del Hospital Clínico de San Carlos y además trabaja en muchos hospitales. Es, de verdad, el cardiólogo experto en arritmias. Si alguien sabe de arritmias, es este señor, que lo vamos a tener el domingo. Es experto en el sistema eléctrico del corazón. Efectivamente. Y es un... Bueno, tú le conoces mucho, sí, sí, desde luego tuyo. Y vamos a tenerlo, nos va a explicar muchas cosas, va a ser maravilloso. Así que sábado a las 9:30 y domingo a la 1 de la tarde. Os invito a que lo veáis el programa. Adolfo, gracias mil. 900-730-101, llame solo una vez. Ya lo repetimos siempre, pero es que como la gente sigue llamando todo el rato, de verdad, solo una vez es suficiente. Y así pueden llamar otros. Y ya, si no se lo cogen en ese momento, le devuelven la llamada y usted lo pregunta absolutamente todo, incluido el descuento que tiene por ser espectador del Toro Televisión. Y nos vamos a la publicidad. Y a la vuelta nos vamos a Marruecos. Es una vergüenza cómo están informando los medios españoles de lo que está pasando allí. De hecho, fíjese usted que la mayor parte de los medios grandes, que tienen corresponsales en Marruecos, no están filmando en Marruecos. Filman otros señores. ¿Y qué está pasando? Bueno, anteayer en realidad empezamos a tratar de entender, de explicar lo que está ocurriendo, que es complicado, es muy complejo. Hoy más y más a fondo, porque además ya van 3 muertos, si no me equivoco, la cosa va seria, Público, lo vemos. 22 horas, 11 minutos, 10 minutos, 21:10 en Canarias y nos vamos a Marruecos para ver lo que está pasando por allí, para tratar de entenderlo, que oye, es importantísimo. O sea, es el principal amigo enemigo de España. Estamos al lado y dentro cientos de miles de personas, claro. ¿Y por qué ha estallado eso ahora? Exactamente por qué. ¿Qué se está moviendo? ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? No sé si usted ha visto las imágenes, pero por ejemplo las imágenes de la muchedumbre intentando asaltar una comisaría y los policías dentro disparando con sus armas de fuego y matando gente, son cosas serias, Bueno, Iago Soler nos hace una aproximación y luego debatimos. Marruecos se acerca a su primera semana de protestas lideradas por la generación Z y ya se ha cobrado sus primeras víctimas. Estos son imágenes de una comisaría cercana a Agadir. Los manifestantes intentan entrar en el recinto de la gendarmería. Los agentes abren fuego. El edificio está rodeado por centenares de jóvenes. 2 personas mueren a consecuencia de los disparos. En todo el país hay más de 200 policías heridos. Se encuentran mal entrenados y con un equipo en ruinas. Las marchas siguen y el gobierno avisa que están prohibidas. Los detenidos se acercan al millar. La Fiscalía del régimen advierte que se pueden enfrentar a cadena perpetua. Las fuerzas políticas legales en Marruecos piden moderación y la prensa oficialista llena sus páginas de testimonios quejándose de los disturbios. Los jóvenes siguen organizándose por aplicaciones como Discord, protestan por los abusos de un gobierno lleno de empresarios y piden más mejoras sociales y menos esfuerzos para el Mundial de 2030. Mohamed VI, visiblemente cansado, inauguró ayer un hospital. La semana que viene dará un discurso a la nación. El monarca alauita da anualmente miles de indultos, pero es extraño que entre los afortunados se encuentren manifestantes. Están juntándose varios, si me permite usted la cursilería, parámetros de crisis. Por una parte está la costa generacional, que es importante. Por otro lado, hay un problema socioeconómico muy serio en Marruecos hace mucho tiempo. ¿Por qué cree usted que nos manda aquí lo que le sobra? Claro. Y luego está el asunto del RIF, que es un problema local. Y es un problema local eterno en el Reino de Marruecos desde que nació. Todo parece que se ha juntado ahora
aprovechando, bueno, estas cosas que pasan. Ha habido, lo contábamos el otro día, conflictos escandalosos en materia sanitaria, en materia educativa, etcétera, y la gente ha estallado. Y en cuanto aquí, lo que pasa aquí en España, y a mí de verdad me asombra, bueno, ya no me asombra nada, pero hombre, mantener un poco la dignidad, ¿no? Que no se note tanto que Marruecos os está pagando desde hace años. En los grandes medios me refiero. En fin, bueno, yo no sé vosotros cómo estáis siguiendo esto, si lo estáis siguiendo. Ana Pues Cuarciero. sí, yo la verdad es que lo estoy siguiendo con bastante interés, porque creo que todo lo que sucede en Marruecos es muy importante para los españoles, pero sobre todo para los españoles que viven en las plazas de Ceuta y Melilla, en África, ¿no? Yo creo que la inestabilidad de Marruecos y la inestabilidad de Mohamed VI y de su gobierno, bueno, pues en este caso pueden suponer que disminuya la amenaza de pensar que se produzca cualquier acto hostil sobre Ceuta y Melilla, y creo que eso, en definitiva, para nosotros puede ser, sino una buena noticia en sí misma por la inestabilidad que se produce cerca de nuestras fronteras, sí quizá nos permita avanzar un poco más en el tiempo hasta tener un gobierno que esté firmemente comprometido con la unidad de España, cosa que desde luego todos sabemos que el de Pedro Sánchez no lo está. Lo segundo que creo que tenemos que seguir con muchísima atención es quiénes son los que están protagonizando estas revueltas. Son jóvenes y creo que no tenemos que olvidar lo que sucedió hace muy poco en Nepal. Ahora mismo todos los gobiernos autoritarios están viendo que los jóvenes son a los únicos a los que no están pudiendo someter, porque como nos decía Agustín Laje, ¿no? Esto es un arma muy poderosa que está al alcance ahora mismo de todos los jóvenes de toda España. Esos jóvenes a los que alientan a cruzar la frontera, a invadir en España, desde luego vuelven todos con un teléfono móvil, tienen todos un teléfono móvil para comunicarse con su familia, hasta tal punto que, como el propio César Pintado en Hércules el otro día se hacía eco, ya circulan memes en el que se le dice a los chicos marroquíes que están en España, esos que nosotros decimos que hay que devolver, pues ellos les pedían que volvieran para luchar contra Mohamed VI. No sabemos quién está detrás, pero sí lo que se ha visibilizado es el deterioro de los servicios públicos que nosotros estamos alertando que se empieza a producir en España. Parece que uno de los detonantes han sido anestesias en mal estado con las que se habían practicado cesáreas. Es decir, al final, fíjate, que salen a la calle a pedir menos estadios de fútbol faraónicos para el Mundial de 2030 y más hospitales. Por eso ahora Mohamed VI lo que anuncia es que va a inaugurar un hospital en un acto de propaganda política brutal. Yo creo que hay que seguir este conflicto, no sabemos a dónde va a llegar, pero creo que hay que seguirlo con mucha atención porque cada vez tenemos el conflicto y la rebelión de la gente joven de esta nueva generación que, como os decía antes, en España también está sufriendo el paro, está sufriendo la degradación de la clase media, cada vez está más cerca. Y hay que ser capaces de ver las señales porque el nuevo orden mundial quizá no sea el que algunos estaban pensando, pero yo creo que sí que estamos muy cerca de que vayan cambiando la realidad sociopolítica, también en Europa. Lo que está pasando en Marruecos, todos recordaréis la primavera árabe, ¿no? Sí, pero esto no es una primavera árabe. No, es lo que iba a decir, ¿no? La primavera árabe fue, pues, una chispa que fue aquel pobre comerciante callejero que se inmoló, y esto hizo caer a Ben Ali en Túnez, hizo caer a Mubarak en Egipto, hizo caer a Gaddafi. Y, es decir, eran situaciones sociales insostenibles que estallaron. Entonces, Marruecos hoy, basta con ver unos datos, ¿no? El paro juvenil en Marruecos es del 47%. O sea, la mitad de los jóvenes no tiene trabajo ni tiene horizonte vital. La gente que vive en la pobreza, pero en la pobreza, o sea, son un 15%. Son muchísima gente. El rey tiene 12 palacios
tiene un chateau en Francia que vale 80 millones de euros, tiene un yate que vale 75 millones de euros, tiene una fortuna estimada por Forbes en 5.700 millones de euros. Claro, entiéndeme, si tú eres un joven de 21 años, 22, 24, en paro, que vives miserablemente de las migajas de tu familia, y ves esto, pues al final dices, oye, yo a la calle a quemar contenedores y a asaltar comisarías. Es decir, Marruecos es una dictadura coronada, pero una dictadura donde hay unas élites extractivas, cuyo jefe es el rey, que explotan y acaparan las riquezas del país. Y esto, pues, no es sostenible en el tiempo. O sea, llega un momento que se produce un estallido. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? ¿Cómo acabará? Bueno, probablemente la represión será suficiente, combinada con algunas medidas más o menos cosméticas, para parar el golpe. Pero Marruecos hace muchos años que es un polvorín social, ¿eh? Y es lo que está pasando. Óscar, Pedro. Bueno, a ver, estoy de acuerdo con Ana, con lo que decía, cada vez se parece más a España, con lo que dice también Alejo, y bueno, que también lo dice José Javier, como lo has llamado, los parámetros de crisis. Efectivamente hay diversos factores que influyen, que viene de lejos. Es decir, lo que la gente joven está pidiendo es algo muy estereotipado, es decir, más empleo, más sanidad y más educación. Que esto lo podemos traer a Europa y seguramente nos suena, ¿no? Lo que pasa es que, como tú bien dices, ahí los datos son agravados. Es decir, aquí se está hablando de un paro juvenil de un 25%, es decir, duplica el de la Unión Europea. Es la mitad. Hablo del España, no, la mitad maquillada. Es decir, la mitad maquillada, dejo. Es decir, la situación en la que se encuentran los jóvenes en España es un drama. Es decir, y evidentemente... No digo la mitad en Marruecos. Y me gusta mucho la simplificación que han hecho, ¿no? Oye, más sanidad, más educación. Por esto viene, como decía Ana, a propósito de 8 mujeres que han muerto por cesáreas. Es decir, aquí la gente no suele morir por cesáreas. Es un escándalo y cualquiera que haya ido a Marruecos sabe que eso no es un país del tercer mundo. Pero lo que tú dices, Alejo, que estoy de acuerdo contigo, a mí me recuerda mucho a España en todos los sentidos. Esto es un país de élite, se acerca mucho a una tiranía, la desigualdad entre los que mandan y los que acatan las órdenes cada vez más inicuas de aquellos que mandan es cada vez mayor. Es decir, ahora bien, ¿cómo va a terminar esto? Yo creo que al final, como tú bien dices, va a haber una represión. Si llegan a un extremo, lo van a reprimir. La figura de Mohamed VI es demasiado importante. Es cierto que otros cayeron, cayó Gaddafi, que parece imposible, ¿no?, en aquella primavera árabe, pero esto no es una primavera árabe, ¿no? Es decir, y la figura de Mohamed VI es muy importante. Es aliado de Estados Unidos, es amigo de Israel, está muy bien tratada por la Unión Europea, es una figura estratégica fundamental como para que caiga ese rey. Pedro Luis Pedrosa. Bueno, Cuéntame. me alegra discrepar con todos ustedes. Ni la primavera árabe fue espontánea, ni lo fue el Euromaidán, ni lo fue el 11 de abril en Venezuela. Todos son operaciones de la CIA. Y esta no es una operación de la CIA. No lo es. Evidentemente que no. No, esto no lo es. Con lo cual quiero decir que no caerá Mohamed. Debería, eso sí, ser una operación del CNI. Si España tuviese un interés nacional, claro. Pero ¿qué dices? Si Sánchez está en manos de Mohamed... Claro, por eso, por supuesto. Se está buscando quizá la sucesión. Por supuesto, si España tuviese Pero Pedro, un ¿alguien ha interés... dicho que fuera casual de la primavera árabe? ¿Alguien No, lo ha dicho? no, don Alejo dijo que fue espontáneo el señor, ¿qué tal? Nada de eso. Hombre, lo del señor sí que Ni fue el- espontáneo, ni- todo lo ni de- mire, eso sí. ni esto es un Lo arma, demás no. La chispa que ni enciende. esto es un arma... Esta es el arma más ¿Qué va? poderosa A de ver, nuestros espera, días. Mire, aquí... De esa cabulla Perdóname, Pedro, yo tengo un perdóname, rollo. Pedro, ahora sigues desarrollando y hago un paréntesis porque es que a veces en este programa hay que hacer notas a pie de página porque la mayor parte de la gente que no ha seguido la información... las primaveras árabes son un fenómeno global que parte a partir de casos concretos de injusticias reales y que es estimulado muy particularmente por la NSA norteamericana a través de una cosa que se llama Media Lab, que funda Negroponte, el hermano del de la CIA. Y lo estimula.
y se le va de las manos, como demostró el caso de Egipto. Bravo. Cierro paréntesis, puede seguir. No, de eso, doña Ana, de eso no me va a echar cuento. Ni los jóvenes son garantía de nada, porque muchas veces llegan tarde. ¿Cuántos no murieron en Venezuela? Creo que muertos, asesinados a pie de calle, más de 200 y pico. Entonces, con calma. Por supuesto que Sánchez está arrodillado a Mohamed. Lo que digo es, si España tuviese una política exterior, o sea, una política exterior alineada con un interés nacional bien definido, debería ser prioridad de los organismos de inteligencia estar metiendo ese tipo de cosas en países como, qué mala suerte, Marruecos, que queda al lado y que atenta de una u otra forma contra la estabilidad y la seguridad de él. Y no dudo que habrá gente en el CNI muy competente y muy capaz de hacer todo este tipo de operaciones. Pues lo eso que se han retirado del terreno hace, ¿cuánto? ¿2 años? El CNI retiró a sus agentes del terreno en Marruecos. Y yo te dije aquí que en País Vasco, por órdenes del Ministerio de Interior, el CNI retiró todos los dispositivos que por años habían ido instalando para hacer las escuchas y los seguimientos a todos los miembros de ETA y de lo que hoy es EH Bildu. Todo fue retirado. Entonces, yo estoy planteando un escenario idílico, ¿verdad?, deseado, en el cual los organismos de inteligencia de un país como España, que deben ser buenos organismos de inteligencia, se dedican a fomentar ese tipo de cosas en un país que no es un mero vecino, no. Es un enemigo manifiesto con intenciones expansionistas hacia el norte, hacia el oeste y hacia el este. Pero ¿qué pasa en Marruecos? Más allá del contexto idílico que tú planteas, ¿qué pasa en Marruecos? Bueno, esa es la pregunta. Habrá una reacción espontánea ante una situación muy puntual que será reprimida salvajemente. Pues entonces no estás en desacuerdo con los demás. Pero, Óscar, porque eso es lo que he dicho exactamente yo. Vale, perfecto. Y creo que lo que he dicho Alejo y lo que ha dicho Ana. Sí. Pero, lo que no estoy de acuerdo es que espontánea, no. Ninguna de esas cosas es espontánea. Eso Sí. hemos coincidido en que hay que saber quién está detrás. Y yo creo que también hay que saber cuál es la percepción que tiene de Mohamed VI el marroquí medio. A Mohamed VI se le acusa de ser un rey ausente, que hay años que está más de 6 meses fuera. Un rey que... Sí, un tirano, pero no es cercano. Quizá haya detrás una voluntad de terminar con un rey que ahora mismo está y meter al hijo. Puede ser. Mira, a mí me contó don Duarte de Braganza, heredero de la corona portuguesa, por otra parte, hace muchos años, algo que le contó Hassan II, el padre de Mohamed. Y fue cómo transcurrió uno de los golpes de Estado que le dieron varios. Y en uno de ellos se metieron 4 generales en su despacho, pistola en mano, para matarlo. Sí. Y lo que hizo Hassan II fue frío como un témpano, como era, ¿no? Levantarse y decirles: está bien, les sigo, permítanme antes rezar. Entonces se asomó a la ventana de su despacho orientada hacia la Meca y empezó a recitar suras del Corán, hablando del origen divino de todo poder, y a los 10 minutos estaban los 4 generales llorando y Hassan II salvó el golpe de Estado y, por supuesto, metió en la cárcel a los generales. Cuento esto porque en Marruecos hay un tema que me parece que es fundamental. No estamos hablando de un despotismo oriental. Quiero decir, el rey es el comendador de los creyentes. Justamente la razón por la cual Marruecos es la única garantía real frente al yihadismo en África es el carácter religioso de la corona allí, que no se da en ningún otro país, un poquito en Jordania, en ningún otro país del mundo musulmán, ¿no? En Marruecos sí. Es el Emir al-Muslimin, es el comendador de los creyentes y por tanto el yihadismo al rey de Marruecos lo tiene en la diana, quiere acabar con él. Y para nosotros, por el contrario, es una garantía precisamente por ese asunto. Sí. Ahora, que hay una descompensación entre el Marruecos que ha creado un tipo que efectivamente es un ávida dólares, como le escribía Bretón a Salvador Dalí, que quiere todo para él, que ha montado un aparato de poder paralelo que anula por completo la democracia, por eso es verdad que es una dictadura. En realidad es una oligarquía corrupta en la que el rey y sus amigos mandan todo.
intervienen en todo, intervienen directamente. Cualquier mecanismo de poder, cualquier acción de un ministerio, cualquier cosa que tú quieras conseguir, cualquier carretera que quieras abrir, cualquier tienda que quieras abrir, tiene que pasar por ahí, entre ese sistema de poder y la realidad de un país que es que se está desarrollando. Toda la gente que se olvide de la idea del país desarrollado. En el sur hay problemas socioeconómicos muy serios, es verdad. La mayor parte de la pobreza se acumula en el sur. En el norte, en el Rif, hay problemas políticos tradicionales, porque Rabat siempre los ha despreciado. Pero la realidad es que es un país que hay una veneración a la figura del rey, pero entre la juventud de 16 a 30 años, esa veneración... Puede ser. Esa veneración es perfectamente posible. no funciona tan bien. Es perfectamente posible. Cuando tú llevas 10 años sin oportunidades, sin empleo, pasando hambre, y ves cómo esa oligarquía abusa de su poder y saquea al país, eso... Puede ser, yo no te digo que no. Así como Mohamed VI no es su padre, no es Hassan II, ciertamente. Muchas corrientes dicen que tampoco su hijo es Mohamed VI. Su hijo, todo el mundo habla muy bien de su hijo. Habla muy bien de eso. Y a mí me recuerda un poco al hijo de Indira Gandhi, que se fue a estudiar a Estados Unidos y cuando volvió le dijo a su madre, esto hay que cambiarlo. Y fue en el momento en el que la India, que se decía, no vamos a llegar a la revolución industrial, hay que meterse con la revolución de los datos, de toda la informática. Y hoy China es una potencia en el tema de los datos. Entonces, a mí eso me parece que puede explicar un poco el que salga la gente joven, un grupo de edad concreto y sea movilizable. Quizá engañados, lo veremos en un tiempo, pero quizá con la esperanza de que un relevo de Mohamed VI les permita seguir identificándose con ese poder, pero una modernización del país que les lleve a otro tipo de política. Veremos lo que pasa. Si no se apoya, si no hay inteligencia, si no hay dinero, si no hay una mente detrás, si no hay un liderazgo político sustituto. Mire, en 2014 fueron de las protestas más brutales que hubo en Venezuela. El país ardía por los cuatro costados. Y la dirigencia política, esa que vive ahí, no en Salamanca, allá arriba, sino en el barrio Salamanca, se hicieron los chinos. Vamos a apoyar la marcha de los estudiantes. Vamos a atender la convocatoria de los estudiantes. Todos los venezolanos sabíamos que el presidente del centro de estudiantes de la Universidad Central de Venezuela no iba a asumir la presidencia de Venezuela. El 11 de abril de 2001 hubo una protesta que derrocó a Chávez. También fue apoyada y fue muy apoyada. Entonces, esa protesta sí había un liderazgo político que estaba todos los días. Nosotros vamos y cacerola esta noche y mañana marcha a tal sitio tal y nos vamos para Miraflores. Miraflores es el Palacio de Gobierno en Venezuela. Y pasó y se hizo algo que supuestamente había pasado ya de hecho pasó en Filipinas cuando lo de Ferdinand Marcos, que fue que bloqueo informativo por parte del gobierno y los canales de televisión desobedecieron el bloqueo y empezaron a transmitir las imágenes. Pero esto, ¿cómo lo relacionas con Marruecos? Que Marruecos, que lo que voy es que no basta con que los jóvenes y tal. No, si no hay apoyo, si no hay inteligencia y si no hay liderazgo político, va a pasar. Es lo que no sabemos. Es que eso es lo que es lo que no sabemos ahora mismo. Lo que es cierto es que si esta rebelión falla, esa frustración va a traer a muchos más inmigrantes aquí. Y máxime si tenemos en cuenta, y esto hay que decirlo, que se han reducido los antidisturbios en las ciudades autónomas de 100 a 30, que es brutal. Con lo cual facilita la entrada de toda esa gente que se va frustrada porque en su país no encuentra el futuro que le gustaría. Un último detalle. Muy rápido, por favor. Súper rápido. Has hablado de los excarcelados que se ha sacado Hassan. Aquí también está comiendo su propia medicina. Esto es lo que pasa por sacar. Quizá ya no se hayan ido todos a España y quizá lo que tengas es todos los que has soltado. Visto eso también, efectivamente. Uno más de los elementos a meter en la olla. Ahora, una rebelión no dura tantos días si no hay liderazgos, ¿eh?
Pero ¿quién Pero a dice veces- que no haya No, liderazgo? no, le estoy diciendo yo Otra a, cosa le es estoy que no diciendo lo a Pedro. conozcamos. Es decir, eso es. Pero a veces- No duran los días que lleva con el volumen que tienen Pero- si no hubieran liderazgos, aunque sean larvados. Óscar, 326 a veces miembros de las los fuerzas de movimientos seguridad. sociales, en principio amorfos, crean sus liderazgos. Claro. Surgen. Claro. Es decir, sea, yo no de digo que los repente- liderazgos se anticipen al movimiento, De pero lo que es repente, cierto en es que una- ahora mismo hay liderazgo. De repente, en una plaza de, yo qué sé, de Rabat o de Tánger, tal, sale uno con un megáfono, echa allí y ya tienes al líder. ¿Sabes lo que te Sin digo? duda, claro. Y hay sin que duda, esperar a totalmente ver de qué acuerdo, dice Trump. Totalmente de acuerdo. Y habrá que Y esperar. hay que esperar a ver qué dice Trump, Efectivamente. porque al final Marruecos Sí, es el sí. único aliado que le queda a Estados Unidos en el Magreb y en el Sahel. Entonces, vamos a ver. Bueno, lo vamos único que a le esperar, queda, ¿no? Ha sido a ver. deliberadamente escogido como el muro de contención. Y Entonces, es muy vamos a interesante ver, vamos a ver qué dice Trump. Es muy interesante la visión norteamericana. Yo sé que contar esto a un español duele mucho, pero es la realidad. No sé si vio usted el documental sobre perejil que salió en Movistar, un producto del Terrat. En principio iba a ser abominable, pero bueno, mire, la verdad es que estaba bien. Hablaban con el que entonces era número 2 del Departamento de Estado norteamericano. Y él explicaba que para ellos era incomprensible ver cómo dos países europeos como España y Marruecos entraban en conflicto. Sí. Marruecos no es europeo. Para ellos sí. Para ellos sí, están Es que- para ellos es lo mismo, desde el punto de vista geoestratégico. Y esto nosotros- y para la Unión Europea también. Mire usted el acuerdo preferencial que está Y en la... nosotros Claro. deberíamos aprovechar la coyuntura internacional que se presenta ante una inestabilidad en ¿Le Marruecos. ves cómo Marruecos no es tan fiable como tú Escucha, creías? que- Claro. Yo lo que hice un viaje Eso. hace años. Eso. Hice un viaje de vacaciones a Alaska y cuando entrábamos en un bar o tal, nos decían, "Where are you from? ¿De dónde son ustedes?" Y tú decías, "We are from Spain." Y te decía, Spain, in México. Sí. O sea, sí. quiero decirte que el americano medio, Sí, pero este no era, no era el americano medio. su idea de la geografía europea es... Pero este no era el Trump lo americano tiene medio. claro, ¿eh? Trump lo tiene claro dónde Señores, estamos. hay que hacer la publicidad, hemos hablado un largo rato del asunto y evidentemente no hemos solucionado nada. Nadie, ¿eh? Insisto, lee usted la prensa española y también la foránea. La francesa en esto es la más, porque le cantan cosas de allí, ¿no? Pero me parece que sí que hemos dado un montón de datos que poca gente más está dando para tratar de entender la complejidad de lo que está pasando y el peligro que tiene, ciertamente. Bueno, Publi, y a la vuelta, vamos a hablar de las cifras de paro, hombre. Eso sí que es complejo. O sea, todo es maquillaje, todo cada vez más. Cada cosa que toca hace un pueblo Potemkin. Y con el paro también. En fin, Publi, lo vemos. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. 22:40, 21:40 en Canarias. Vamos con las cifras de paro, porque aunque ya sea un poco de rutina, necesariamente hay que desmontarlo. El gobierno está en una tesitura en la que para él gobernar significa contar cosas, generalmente falsas, ¿no? Sí, porque presupuestos no tiene. Efectivamente. Y claro, a efectos del ciudadano de a pie, que permanentemente está oyendo, vamos, fenomenal, crecemos más que nadie, lideramos el crecimiento en Europa, sobre así campanudos y tal, se crea mucho empleo, y dice, pues ¿quién se lo estará llevando? ¿Qué es lo que piensa la mayoría de la gente? Pues la mayoría de la gente debe saber que es que todo es una gigantesca mentira. Todo es una gigantesca mentira. El crecimiento no es crecimiento, es engorde, porque es sobre la base de un crecimiento desmesurado del gasto público, con lo cual habrá que pagarlo. Claro, es que tú puedes subir el PIB Artificialmente. habrás de endeudarte, claro. El aumento del empleo ahora fundamentalmente han sido los profesores, que vuelven de curso, y las cifras maravillosas que ha dado el gobierno, la realidad es la que nos cuenta Natalia Fernández Picado.
Contra todo pronóstico, hemos cerrado un mes de septiembre en términos de empleo, ante todo, inusual. Se han creado más de 30.000 empleos y las listas del paro las engrosan 2.420.000 personas menos. En cuanto al número de afiliaciones a la Seguridad Social, septiembre también es el mejor mes desde el inicio de los registros, en 2002. Seguimos batiendo récord de reducción de desempleo y, lo más importante, lo hacemos ganando derechos y garantizando condiciones laborales dignas. En el mes de septiembre, el paro ha vuelto a bajar en 4.846 personas. Unas cifras de las que presume el resto de ministros. Incluso la ministra Morant llega a poner como buen ejemplo en Europa. Lideramos el crecimiento económico en Europa y registramos cifras récord de empleo, con más mujeres trabajando que nunca y más jóvenes trabajando que nunca. ¿Pero qué esconden estos números? Si miramos estas cifras con lupa, dejan algunas sombras. Por ejemplo, solo el 30 de septiembre se destruyeron más de 200.000 empleos. Apenas hubo 68.000 altas a la Seguridad Social por las cerca de 270.000 bajas que se produjeron. Y mientras Diana Morant presume de resultados a nivel europeo, se olvida que en nuestro país 3.221.358 personas viven gracias al ingreso mínimo vital, o peor aún, que España ocupa los primeros puestos de pobreza en la Unión Europea. Las mujeres, las personas jóvenes y las personas con menores a cargo son las más afectadas. En total, un 25,8% de la población española, lo que equivale a cerca de 12,5 millones de personas, están en riesgo de pobreza y exclusión social. Es verdad que gracias a la política del Gobierno ha crecido el empleo, porque como ha consistido fundamentalmente en considerar que los parados en realidad son fijos discontinuos, pues entonces los sumas y así desaparecen. Pero todo es una gigantesca ficción. Y las otras cifras reales, ¿sabe usted de dónde viene eso que tanta gente dice? No puede ser que en España haya tanta gente en el umbral de la pobreza, porque vas por la calle y todo. Ese cálculo se hace fundamentalmente sobre la base de la precariedad del empleo. Y efectivamente, cuando tú entras ahí, lo que ves es que tienes un porcentaje enorme de la población que literalmente pende de un hilo. Y ese hilo no se puede engrosar con más fondos públicos. La cosa es dónde se lo llevan, porque hemos visto ya el aumento de recaudación de este año. 182.000 millones hasta el mes de julio. En fin, es una gigantesca mentira. Bueno, ellos montaron una maniobra de enmascaramiento del paro, que fue el famoso fijo discontinuo, ¿no? Claro. Entonces, si tú a las cifras oficiales descuentas los fijos discontinuos, te sale pues un volumen de paro alarmante, ¿no? Y después está el asunto del crecimiento. Bueno, el PIB, que es el valor agregado de todo lo que se produce y se consume, eso es un dato engañoso, porque en el caso de España está inflado sobre la base de inyectar gasto público y endeudarse. Por tanto, ese crecimiento de PIB no solamente no es para sentirte orgulloso, sino que es un dato preocupante, porque quiere decir que cada vez estamos más endeudados. Pero ¿cuál es el parámetro significativo? La renta per cápita. O sea, lo que cada español dispone en su mano, ¿no? Eso ha bajado. Eso ha bajado. Es decir, comparado con Europa, si en los últimos 20 años este parámetro ha caído pues un 2% o 3%. Entonces, aquí ha entrado muchísima gente y, como es natural, al ser más, pues tocamos a menos, ¿no? Y el PIB crece, como digo, de manera artificial y de manera perversa, inyectando gasto público. Por ejemplo, las pensiones. Vamos a actualizarlas con el IPC. Bueno, un año el IPC se dispara, 8%. Ah, las subimos un 8%. ¿Cómo? Deuda, ¿no? Entonces, otro dato que es patológico es que ya en España el pensionista medio tiene más ingresos que el asalariado medio. Eso es una economía que no funciona. Eso es una economía que no funciona.
O sea, porque, sin futuro, porque se está creando un cisma, ¿no?, entre los mayores y los más jóvenes, pues que no de cara al futuro solo augura problemas. Se está alimentando la pelea intergeneracional. El gobierno nunca hace un análisis serio de los datos económicos, sino que lo que hace es pura propaganda. Y además tenemos un gobierno que tiene una característica que lo hace letal para un país, que es que tiene la mentira como método de trabajo. Claro. Entonces, así es imposible. Pero... en paréntesis, enseguida te doy la palabra para que usted vea, ¿sabe usted cuántos contratos se han firmado por afiliado este año? La media, cada afiliado a la Seguridad Social ha firmado 28,5 contratos este año. ¿Eso qué es? Eso es precariedad disfrazada. Porque firmas contratos de 10 días. Claro. En cuanto al número que tenía que apuntado... ¿Qué vida puedes construir con un contrato de 8 días? A ver. Los fijos discontinuos inactivos son 850.000. Los datos son oficiales. Es decir, que el número real de parados es de 3,8 millones. Que es muchísimo. Mira, el único sindicato que da las cifras reales y las publica y se hace eco de ellas habitualmente es Solidaridad, que lleva más de un año, más de 2, diciendo que efectivamente el número real de parados supera en al menos 1 millón los oficialmente reconocidos. Uso también, Uso, fenomenal. Pues me alegro que Uso también lo haga. Es el principio además, sí. Lo que yo os quería decir es que efectivamente esos datos trucados del paro, fíjate, una cosa que sí podrían hacer las comunidades autónomas, pero que ninguna hace, sería corregir esos datos del paro. Yo he estado en la Comisión de Economía, aquí en la Asamblea de Madrid, y le he preguntado a la consejera de Hacienda, ¿por qué usted no coge sus propios datos? ¿Por qué no? Y no, trabajamos con los datos que nos da el Gobierno. ¿Para qué? Si todas las comunidades autónomas, autónomas... Pero así pueden construir su relato maravilloso. En Madrid es donde más empleo se crea. Claro. Es decir, en Madrid es donde más empleo se crea y hablamos con los datos de Yolanda Díez. Eso es. En Madrid es donde más trabajadores cotizan a la Seguridad Social con los datos de Yolanda Díez. Es decir, mientras sigamos manejando los mismos datos, mientras los gobiernos autonómicos, a mí que no me digan que están contra Sánchez, porque están comiéndose los datos, están aplicando las políticas en datos que todos sabemos que son falsos. Pero es que ahora llegan también en las políticas autonómicas de empleo, que se supone que están contra la inmigración, y lo último que saca la Comunidad de Madrid, os voy a leer textualmente, noticias de la propia Comunidad de Madrid, trabaja en programas de formación para que los inmigrantes regularicen su situación y logren un empleo en el sector sociosanitario. Es decir, no solo no tienen políticas reales de empleo porque no se basan en datos reales, sino en los datos maquillados, sino que además promueven y gastan los recursos del empleo para la regularización de inmigrantes cuando se supone que están cambiando de postura con respecto a la inmigración. Esto no es serio, porque como os he dicho antes, 25% de los españoles jóvenes están en paro. ¿Cómo que no es serio? Es enormemente serio. Es el nuevo ejército de reserva del capitalismo. Pues debe ser, no lo sé. La precariedad institucionalizada con población foránea, que no te va a pedir otra cosa. Es terrorífico. Es terrorífico. Significa, por tanto, la depauperación deliberada del trabajador español, la extinción definitiva de la clase media, o al menos su reducción a niveles como no se conocían desde los años 40, un desastre. Con lo cual, la Comunidad de Madrid, que aporta y que se vanagloria de aportar el 20% del PIB, claro, el 20% del PIB en cualquier momento nos va a pasar como la inversión extranjera, que también la Comunidad de Madrid se vanagloria de atraer la mayor cantidad de inversión extranjera, cuando la inversión extranjera en España ha caído en un 70%. Pues con el paro nos va a pasar lo mismo. Somos los que más paro, bueno, los que más trabajo generamos. Bueno, pero es que realmente... ¿Qué inversión extranjera está trayendo Madrid a BlackRock? Pues hombre, ayer estuvo con ellos. Está, bueno, feliz. ¿No? Entonces, pero esa es una realidad. O sea, lo que os quiero decir es que no es solo el gobierno de Sánchez, sino que todos los gobiernos
que por acción u omisión apoyan tanto las políticas de empleo, las mentiras de Sánchez, la atracción de inmigración, la precarización del trabajo, y ese es el problema real que tenemos en España. Pedro, Óscar, bueno, nos vamos a cambiar de tema enseguida, apuramos Bueno, a ver, esta gente viene a decir que constantemente, sobre todo esta vicepresidenta, que es insoportable escucharla, que ellos están aquí para mejorar la vida de la gente. Y lo que estamos viendo es que no solo no han mejorado, sino que la han empeorado. Tú lo decías, Alejo, es decir, efectivamente los sueldos han bajado. ¿Por qué? Porque no se regulan con el IPC y la inflación no ha dejado de subir de manera exponencial en estos últimos años. Es decir, pero el tema del paro, lo decías tú, José Javier, es decir, cuando estaba Aznar había 3.000 inmigrantes, es decir, había pleno empleo técnico. Es decir, ¿qué es lo que hizo? Pues legalizar a extranjeros con el bono metro, y doy fe de que eso fue así, ¿vale? Empezaron los efectos llamada, y ¿qué es lo que ocurre? Que en los últimos 20 años han entrado en España 10 millones de inmigrantes. Es decir, eso es insostenible. Es decir, si vamos a otro dato que no sale en los medios, es que el 20% de los extranjeros está en desempleo y el 17% de los hijos de inmigrante también están en paro. Es decir, aquellos que a priori venían para pagarnos las pensiones, no solo no nos las van a pagar, sino que nosotros estamos asumiendo el coste que ellos implican para nosotros. Es decir, es una pirámide invertida que no se puede sostener, aparte de todo el dinero negro que sigue habiendo y que, por supuesto, ya teníamos aquí los españolitos, pero también han venido inmigrantes que lo gestionan muy bien, ¿no? Es decir, es un caos que se ha generado, pero claro, el hecho de que hayan entrado 10 millones de personas en los últimos años, lo que supone es que el desempleo es un elemento estructural del mercado. Y eso hace que, efectivamente, la mano de obra baje. Y cuando se dice, y a mí me gustaría decirlo, cuando se dice, no, es que los españoles no están dispuestos a hacer determinados trabajos y los inmigrantes tienen que hacer lo que no quieren los españoles. Bien, no es realmente así. Es decir, los españoles lo que no están dispuestos a hacer es a trabajar a los precios que marca el mercado laboral, y que los inmigrantes sí están dispuestos porque vienen muchos de ellos con una mano delante y con una detrás. Cuando pasan unos años la cosa cambia también, con lo cual esto hay que decirlo. Es decir, pero estos son digamos, políticas fracasadas, como suelen decir los economistas de la derecha. No. Esto lo que genera es dependencia, que es muy interesante para un gobierno que vive de las dependencias y de las esclavitudes. Y de mentir y jamás dimitir. Claro. Pero sobre lo que tú dices, ya va. Mi hermano emigró hace 18 años. Más listo que yo, ¿no? Pero, y mi mamá venía a visitarlo con cierta periodicidad. Y hace 15 años mi mamá llegaba a Venezuela diciendo que los españoles, en efecto, no quieren hacer ciertos trabajos. Y hay una, por cierto, la única persona a quien he escuchado refutárselo fue a Samuel Vázquez. Hay una idea profundamente arraigada en la izquierda española de que los que venimos de Hispanoamérica venimos a limpiar las posaderas de los ancianos en los centros de ancianos, y de que venimos para eso. O sea, aquí en esto hay como que de parte y parte, ¿no? Luego, tú ves a esta señora, o sea, cualquier español, no digamos listo, no digamos las personas que me acompañan acá, medianamente inteligente, no es necesario ser, y escucha a esta señora Yolandita dando ese discurso con esas posturas, ¿de qué está hablando? Bueno, pero ¿qué pasa? Que esa es la gente que gobierna, Óscar. Esa es la gente, o sea, tú ves la fauna de lo que está montado y no queda otra que, aquí llaman cabrearse en Venezuela, no queda otra que arrecharse. O sea, es que es para voltear los contenedores. Y la gente paulatinamente se va acostumbrando. Tengo unos vecinos encantadores. Un abrazo muy fuerte para los vecinos de Pedro. Y son la gente que limpia en el instituto que está en el pueblo, y que el otro que recoge la basura del ayuntamiento y tal. Cada uno gana alrededor de 1.000 euros en esa casa. No aspiran a más. O sea, yo percibo,
y siendo muy de acá, yo digo a veces que yo soy más español que General Mola, ¿no? Que tú sabes que General Mola nació en Cuba. Siendo muy de acá, pero viniendo de afuera y viendo las cosas todavía, yo noto una sociedad que está postrada, que no tiene aspiración, o sea, que está como que conformándose con lo que tiene. Y que aspira solo a ser funcionarios. Mira, métete en Instagram. Es algo excepcional. Métete en Instagram y date una vuelta. Y todos los jóvenes, fulanito de tal, opositor, 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 opositor. La oposición crece en España. Es una cuestión que está siendo Pero este es el camino alimentada. a la ruina. Es el camino de la ruina, efectivamente. Totalmente. Pero lo que no... Pero esa ruina que, los favorece, es que esa ruina les favorece. Es que, claro, es que es lo que no es que entendemos. Es que es deliberado. O sea, es que esa ruina les favorece. No es que nos salió mal, es que esto es deliberado. No, por eso no son políticas fracasadas, tengámoslo claro, son Señores, políticas deliberadas que buscan el fracaso españoles para que les voten y dependan de ellos. Y no solo para eso. Por eso es que tan importante modelo que sea, claro. Tener 30 gente segundos. dispuesta a decir la verdad y acoger desde cualquier gobierno, animo a cualquier gobierno autonómico a coger los datos reales y publicar datos reales de paro y datos reales de precariedad laboral. Solo hay una economía, un modelo económico que proporciona a la gente realmente oportunidades, prosperidad. Es aquel modelo que favorece la creación y el crecimiento de las empresas. No, está inventado. Si tú tienes un modelo económico, fiscal, laboral, cultural, educativo, si tú tienes un modelo económico que hace que se creen empresas y que las que existen crezcan, ya está, solucionado. Estamos y ellos hablando hacen una política. Que un dato que no mencionado, ¿cuánto creció el empleo público en este tiempo? Ellos hacen una política que va destinada a lo contrario, a que cada vez haya menos empresas. Hay que subrayar y que no puedan crecer. Cuando Alejo habla de empresas, no está hablando del señor Garamendi. ¿De? No, claro. De Garamendi. De las pequeñas y medianas empresas. Estoy hablando de empresas de verdad. De empresas. Que es el, O sea, claro. Garamendi, Que hay que con ver- todos mis respetos, es un funcionario. O así. Y además vive del dinero público. Exactamente. O sea que de empresario poco. Igual que los sindicatos que están, que si leen el libro venenoso de Oscar Rivas, te va a decir que UGT y comisiones obreras no rellenan más del 14% de la fuerza laboral y reciben... Claro. Subrayo esto porque de las cifras de hoy y sobre todo de las que se han aportado sobre la recaudación fiscal, lo que se ve es que la mayor parte, pero muy mayor parte, del ingreso desorbitado del Estado en lo que va de año, las víctimas han sido fundamentalmente empresas y trabajadores vía IRPF. La clase media. Y a empresas no estamos hablando del señor Garamendi. Empresas estamos hablando de Manolo, el que tiene el taller de coches de aquí de esta esquina, Sí, sí, claro. y del señor que ha montado aquella cafetería y de la papelería de la calle de al lado, porque esas son las empresas, son el 98% de las empresas en España. Y esa gente es a la que están machacando. Y así es como no se puede seguir. ¿Qué solución hay? Irse a la flotilla. Imágenes en directo de la flotilla, creo que es el barco Miqueno, creo que se llama Los este mandaron barco, a el único que ha conseguido Parece acercarse que los mandaron a bañar. a Gaza. No, ahí está, que tenemos las imágenes. El que Hay ha burlado hay una señora mayor al timón, ahí estamos. Hay un señor que me dicen de realización que se parece a Gaspar Llamazares, pero debe ser él, debe ser en fin, otro, y dos ancianos, ¿no? a bordo. Y es el barco que se está acercando, al parecer, a Gaza, porque, no sé, me imagino que porque lo habrán considerado. Es lo único que se ve ahora mismo, y tampoco vamos a ir más allá. También puedo contarle que en Barcelona las masas justamente indignadas por la detención de la flotilla han asaltado un Carrefour. Han asaltado un Carrefour en Barcelona, una horda de islamistas y extrema izquierda y tal. Han bajado, Hombre, pelado, todo. toda ocasión es buena para el Toda saqueo, ocasión es ¿no? buena para el saqueo, efectivamente. En fin, ¿cómo está el asunto después de lo que ha pasado hoy? Más o menos como nos cuenta aquí Natalia Fernández Picado.
Tras más de un mes de travesía, el convoy partía el 30 de agosto desde diferentes puntos de Europa. Aquí, en España, desde Barcelona, la flotilla pro-palestina ha sido interceptada por el ejército israelí. Con los chalecos salvavidas puestos, manos en alto y sin mostrar resistencia, embarcaciones de Israel abordaban barcos como el Alma, Sirius o Adara, 3 de los más importantes, para trasladar a sus integrantes hasta el puerto de Adot, entre ellos a la exalcaldesa catalana Ada Colau, que difundía este mensaje. Si estás viendo este vídeo, es porque Israel nos ha detenido ilegalmente. Pese a que desde la flotilla insisten en denunciar una operación intimidatoria, lo cierto es que el ejército israelí actuó sin violencia, más allá de cañones de agua, y tras varios avisos en los que les pedían el cese de las embarcaciones, era tras su negativa cuando procedían a la detención de varias decenas de integrantes de la flotilla internacional. El ministro de Interior israelí colgaba en su cuenta de X este vídeo en el que aseguraba que la activista Greta Thunberg y sus amigos se encontraban sanos y salvos. De hecho, se puede ver cómo se les ofrece agua y ropa de abrigo. España, con el buque de la Armada, e Italia, con otro de la Marina, habían dado soporte en estos últimos días a las embarcaciones, pero durante las últimas horas se habían situado a más de 150 millas de distancia de la flotilla para no entrar en conflicto con Israel al incurrir en una zona de alto riesgo. De hecho, la propia Armada ordenó que se alejaran de la zona, pero la flotilla hizo caso omiso. Ahora, activistas integrantes de las embarcaciones acusan al gobierno español de no cumplir con su misión de proteger. Hay que decir, y esto es muy importante subrayarlo, que desde el punto de vista legal Israel ha hecho exactamente lo que tenía que hacer y el barco español pirándose de allí también, el patrullero. Cualquier otra cosa habría sido una auténtica locura. Ahora alguien en la Armada debería decir algo. Aparte de lo que han filtrado los periódicos, que bien está, saberlo, en fin, pero ahí hay gente que ha estado defendiendo locuras. En fin, bueno, da igual. ¿Con los detenidos qué va a pasar? Pues María Vallejo nos lo dice. Israel ha interceptado ya a la flotilla que partió rumbo a Gaza y tras esto surge una pregunta: ¿qué va a pasar ahora con sus ocupantes? La situación va a depender de cada uno de ellos, si tienen sobre todo o no algún antecedente. Lo previsible es que Israel proceda con un interrogatorio en una comisaría de migraciones. Podrían ser acusados de haber entrado al país de forma ilegal. Un equipo de abogados de la flotilla está ya en Israel para defenderles y en el caso de los ocupantes españoles, el gobierno de Sánchez ya ha anunciado que van a contar con protección diplomática y consular. Una vez interrogados, los ocupantes se podrían encontrar con dos opciones. La primera de ellas sería la de firmar un documento de deportación inmediata. Esto implicaría su expulsión del país en un plazo de 72 horas y además les libraría de juicio. Pero sería también admitir que han entrado ilegalmente a Israel y podrían tener la prohibición de acceso por un periodo de tiempo determinado o de por vida. El otro escenario es que no acepten firmar ese documento. Si eligen esta opción, Israel les consideraría inmigrantes ilegales y serían trasladados a prisión a la espera de juicio. Pero como decimos, hay casos y casos. La activista Greta Thunberg, por ejemplo, tenía prohibida la entrada en Israel, por lo que ella sí que podría ser directamente encarcelada por tiempo indeterminado. El ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, ha asegurado que los miembros de la flotilla no pueden ser detenidos y que tienen que volver a España inmediatamente. Tienen que estar donde siempre han tenido que estar, que es libres de movimientos y de regreso en España inmediatamente. Y desde luego no voy a aceptar ninguna acusación completamente injusta e infundada hacia ellos. Además, desde el Gobierno defienden que la flotilla ni representa ni ha representado nunca ninguna amenaza para Israel. Bueno, así estamos. Álvarez está pidiendo deportaciones en caliente, lo que aquí no podemos hacer, ¿no? Devoluciones en caliente, claro, sí, es lo que está diciendo, que cojan y que los devuelvan a España. La verdad es que no sé si queremos que los devuelvan tan rápido, ¿no? Pero desde luego lo que no es nada serio, es defender que se les está dando maltrato cuando a Greta Thunberg, no sé si habéis observado que le han puesto un gorro verde con ojos de rana. Sí. Se lo puso ella, efectivamente. Sí. El que tenía, o sea, es bastante poco serio, así de poco serio es el tema, ¿no? Toda la operación ha sido una payasada. Sí, ha sido una payasada y precisamente de eso hemos hablado hoy, como sabéis, en la Asamblea de Madrid. Lo que pasa es que detrás de esta payasada, detrás de este circo, hay un intento de comprometer la política internacional del gobierno español.
un intento que ya comenzó con Yolanda Díaz, acordaros cuando dijo aquello de Palestina será libre desde el río hasta el mar, haciendo suyo el lema del Estado palestino, que siguió con que a Pedro Sánchez los terroristas de Hamás le agradecieron su postura. Que ha conseguido sacar un barco de guerra efectivamente siguiéndoles y que aún pretenden que viole la protección que Israel tiene sobre la zona de guerra. Por cierto, un barco que va a diésel naval, además seguramente más contaminante que el diésel de los coches, y que les va a proteger con una ametralladora de origen israelí. Parece bueno, que si eso fuera una... bueno, pero parece igual, que estos, Ana, estos o sea, que no querían Ministerio el mero de Defensa... hecho del envío del barco es una auténtica demencia. No, por supuesto, Pero la patrullera ya se ha retirado. Por supuesto, Sí, sí, claro. sobre todo pedida por aquellos que quieren cerrar el Ministerio de Defensa. Bueno, y más, ¿no? Era fantástico ver un barco de la Armada Española, ya a la Armada no le gusta que diga española, pero española, con la bandera de España, protegiendo un barco con la bandera separatista catalana. Y te diré una cosa, Se puede quedar mal, Álvarez, pero bueno. Álvarez, que se permite hacer el gallito delante de Israel, tú imagínate, en Israel están temblando de pensar que el terrible Álvarez va a tomar Álvarez, represalias. Que no va a aceptar. Con todas sus medallas, esas que se La pone para represalia de hacer Álvarez. vídeos que Sí. explica... Álvarez La venganza de Álvarez será se puede terrible. enfadar, o sea, las carcajadas se oyen. Ya. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, el reportaje de nuestra cadena lo ha explicado muy bien, ¿no? Tú puedes decir, sí, es verdad, he entrado aquí ilegalmente y quiero irme. Vale, pues venga, 72 horas fuera. A tomar por saco. Pero si tú te pones, te niegas a firmar el papel, entonces vas a una celda, ¿sabes? O sea, entre rejas. ¿Cuánto? Porque has de ir a juicio. ¿Cuánto dura el proceso? Has de ir a juicio. Entonces el juicio puede ser dentro de un mes, dentro de 6, dentro de 8. Entonces que no hagan tonterías, que firmen todos el papelito y que vuelvan a España. Porque si no, la Colau y sus secuaces se pueden encontrar que van a pasar una larga temporada en una cárcel israelí, seguido de juicio y de condena, que puede ser a prisión o una multa fortísima. Mi consejo a toda esta banda de indocumentados es que firmen el papelito y vuelvan a España. Óscar, Pedro. Vamos a ver, tú has escuchado, Alejo, a Barbie Gaza en sus últimas voluntades. Es decir, pero si es que es grotesco, es decir, ellos están en el victimismo, porque esos a los que llaman genocidas saben que no les van a hacer mucho. No les van a hacer mucho, es decir, y eso que tú propones o eso que tú dices, esa opción, ni se la plantean, porque saben que ahí va a estar todos los elementos internacionales, progres, pero flautas y demás, que van a aliarse con su causa salvadora. Es decir, a mí lo que más me molesta, me indigna, me sigue indignando, después de estas semanas, es la banalización, es decir, que hacen del drama palestino. Tú puedes estar con unos o con otros, pero es un hecho cierto que hay un pueblo que ahí está sufriendo. Dices que vas a ayudar a ese pueblo y te dedicas por las noches a fumetearte porros, a inventar canciones estúpidas, ridículas, a estar de jorra. ¿Cuándo piensa en el pueblo palestino? ¿En las mañanas que tienen de resaca? No, mira, hay una instrumentalización. Es decir, a ellos no les importa nada el pueblo palestino. Es decir, simplemente ellos quieren su protagonismo, al sanchismo les viene muy bien, pero lo que buscan es el conflicto, es una provocación. O sea, esta mañana estaban diciendo que quieren la ayuda del gobierno. Sabían que podía haber un conflicto y lo han buscado. La propia ministra Meloni, se lo dijo hace una semana, bueno, la presidenta de Italia, Meloni, lo dijo hace una semana, yo ya he vuelto a insistirlo. Es decir, esto no tiene que ver con el pueblo palestino y es un flaco favor el que le hacen a ese pueblo. Esto tiene más que ver con unas causas políticas internas, porque sabéis que en Italia está saliendo también una segunda flotilla y que los estudiantes también se han manifestado. Es decir, esto va de lo que va de todo menos de los palestinos. Y estos vendrán, les pondrán las coronas de héroes y como he dicho a Ayuso hoy, que en eso creo que tiene razón, al final
se llevará el dinero del chiringuito y ya está, y ellos siempre salen ganando. Cuando entras en las contradicciones internas que tienen y las movidas que han tenido con estos miembros del sector LGTBI, es decir, un homosexual va y dice que la causa queer solo puede salvarse si se salva antes el pueblo palestino, si se libera el pueblo palestino. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Y qué es lo que le dijeron esos activistas que dejaron la flotilla? Pero me está usted diciendo todo lo contrario de aquello que pienso. Lo que usted dice va contra mi familia, va contra mi fe y jamás lo va a permitir el pueblo palestino. Es decir, es todo una mentira, una hipocresía y un esperpento que va en beneficio única y exclusivamente de ellos, que saben que no se van a quedar en la cárcel ni un año, ni unos meses, y no te digo ya un lustro. No, bueno, ellos saben que no. Bueno, no lo soportarían, no lo soportarían. Vamos a ver. Cuidado. Cuidado, exacto. Cuidado. Oye, que Israel no está para bromas, ¿eh? Pero que Israel no los quiere, que solo le pueden generar un conflicto. No, pero es que da problemas. Pero ¿de verdad creéis que Israel se va a meter? Pero vamos a ver, si yo creo que Netanyahu se ríe cuando vea esto, se dice, que me voy a meter yo para que todos estos se me monten en armas en un conflicto internacional, que si la ONU, que si no es que cuando la ONU se ha demostrado que ya no sirve para nada, porque no ha pintado nada en el acuerdo de paz que esperamos que el acuerdo al que han llegado Trump con los países árabes consiga que jamás abandone el conflicto. Pedro termina el tema y nos vamos a la publicidad, que hay que... Yo me emocioné mucho viendo el abordaje, porque durante algunos años de mi vida hice eso, además que... Solo mujeres. Y eran mujeres. Y se hizo de manera impecable. O sea, ahí cuando ven a la mujer, es la... Israeli Navy está haciendo la parte que se llama las reglas de enganche. No, mira, oigan, váyanse de aquí, no te vas a ir, voy a por ti, ¿verdad? Ahora, ojito con una cosa. Yo creo que la devoción por los derechos humanos de esta gente va a durar lo que le dure, que le pongan el papelito enfrente. Claro, por eso mismo. Pero mosca, porque tal vez se pongan 1 o 2 díscolos para darle material a Álvarez, para estirar el chicle, porque acuérdate que esto, por sobre todas las cosas, es una gran operación de propaganda, porque aquí lo que usted tiene que saber es que Begoña está imputada, es que el fiscal está imputado, es que el hermano está imputado, es que usted tenía que estar imputado, como dicen en Colombia, para el cabreo. Y entonces, mientras nosotros no estamos viendo todas esas cosas, nos van a estar hablando de la flotilla y vaya a ver usted cuánto tiempo alargan el chicle con esta cuestión. Todo lo que pueda. No se vaya a hacer que se quede 1 o 2 y entonces venga el tema diplomático y España no va a ceder. Y finalmente, Pedro Sánchez niñé con el plan de paz de Trump. Creo que lo va a firmar y lo va a apostillar. Ha dicho que le parece bien. La publicidad le parece bien. Estupendo. Publi, ya mismo. Le recuerdo que el sábado tenemos encuentro en el Hotel Ilunion Alcalá Norte. Allá voy. Sábado por la mañana, convocados por Luz de Trento, Martillo de Herejes, todas esas cosas, con Jorge Buxadé, José Ramón Ferrandis, servidor de ustedes, Alberto Bárcena y Monseñor Respla, entre otros. Para hablar de la España que queremos, ahí estaremos. Nos vemos. Vámonos a la publi y a la vuelta vamos a meternos en el tema del aborto. Luego de paso iremos llamando al padre Custodio Ballester para que nos cuente cómo fue ayer lo suyo en el juzgado y cómo se encuentra él, sobre todo, ¿no? Y como decíamos ayer, para expresarle corporativamente hablando, editorialmente hablando, nuestro apoyo, porque pensamos lo mismo que él, sencillamente porque creemos que es la verdad y con fundadas razones, por cierto. Bueno, publi y a la vuelta seguimos. ...23, 20, 22, 20 en Canarias... ...y vamos a entrar enseguida con la cuestión del aborto... ...pero es que tenemos al otro lado ya... ...al padre Custodio Ballester... ...al que saludamos. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, deseando hablar con usted estábamos... ...para contar este episodio absolutamente truculento... ...en fin, nuestros espectadores están informados ampliamente de la cuestión... ...y yo sí que le querría preguntar... ¿cómo se sintió usted ayer allí en el juzgado? Pues me sentí como gato panza arriba. Una experiencia de un juicio no es que sea traumática, pero es estresante. Además duró más de 4 horas. 4 horas. Y gracias a Dios habían
3 testigos que los jueces prefirieron no hablar con ellos porque se hubieran repetido como el ajo. Por tanto, bueno, mira, el tribunal era un tribunal de gente ya docta, era gente ya entrada en años. En fin, esperemos que reine la sensatez. La petición para usted era de 3 años de cárcel, quiero recordar, por delito de odio, de, si no recuerdo mal, también para otro sacerdote, Padre Calvo, ¿verdad? Procesado por lo mismo, y para el laico, ¿verdad?, que les acogió a ustedes en YouTube, que pedían 4 años de cárcel. Los testigos eran de la acusación. Sí. Es decir, de esa... Eran dos miembros de la Asociación de Cristianos, perdón, la Asociación de Musulmanes contra la Islamofobia. Pero solo declaró uno porque el juez consideró que el otro iba a decir absolutamente lo mismo. Ya. Yo he estado leyendo lo que usted escribió y escuchando parte de lo que usted dijo, y bueno, es verdad que en una conversación, digamos, oral, es más difícil ceñir exactamente un concepto, pero quiero decir una cosa, la verdad es que no dijo usted nada que no estuviera tanto expresa como implícitamente en el discurso de Ratisbona de Benedicto XVI. Sí, el artículo que yo escribí, El diálogo imposible con el Islam, está precisamente basada en esa reflexión que hizo Benedicto XVI, que así como el cristianismo se ha expandido por la predicación y la palabra, el islamismo, el Islam lo ha hecho a través de la espada. Además, escucha aquella sura 68 que dice: Muhammad es el enviado de Alá. Los que están con él son despiadados con los infieles y misericordiosos con los demás. El Corán está lleno de estas cosas. Otra cosa es que sean violentos los musulmanes en concreto, porque los hay de muchas clases. Claro. Y en la entrevista, Armando Robles empezó la entrevista diciendo: padre, vamos a hablar del yihadismo en Cataluña y todo lo que sale ahí sobre las mezquitas, el exterminio del infiel que se predica allí, todo lo que sale sobre el musulmán, bueno, la inmigración indiscriminada, que, en fin, todo eso entraba dentro de esa definición del islamismo. No estábamos hablando de todos los musulmanes del mundo, sino de los fanáticos. Sin embargo, es una frase que se reconstruye, por así decir, dentro de los cargos de la acusación y sobre la cual se monta lo fundamental del ataque contra usted. Yo imagino que un tribunal normal verá que hay una evidente mala fe en todo esto, ¿no? Sí, la fiscal Verdugo, que ya sabes que ha sido ascendida, pues ha sido una instrucción muy torticera en la cual nunca se presentó a interrogar a ninguno de los acusados. Nunca lo hizo, lo hacía el juez. Nunca se dignó. Y luego en la acusación, el escrito de acusación pide las penas máximas prácticamente. Y no solo es la cárcel, sino 8 años de inhabilitación para enseñar y de sufragio pasivo. Y 3.000 euros de multa cada uno. Y condenados a las costas. Es decir, mira, los fiscales han conseguido arrastrar el delito de odio hasta el límite del ridículo. Yo creo que te piden más por el delito de hablar, de irte de la lengua, que por una violación o por mandar a un tío al hospital con puntos de sutura, que te pidan más por hablar que 3, 4 años. Es decir, que es absolutamente ridículo, es la majadería más absoluta. Están arrastrando el Ministerio Fiscal por el barro, hombre, por favor, que la gente no es tonta hasta ese punto. Mientras a usted le procesan por esto, y además justo en este periodo, porque estos hechos fueron en 2016, si no recuerdo mal, ¿verdad? O sea, que ha pasado ya tiempo. Sí. Justo en este periodo lo que hemos visto, muy específicamente en Cataluña, además, es una multiplicación completamente desbordada del Islam en general y también del Islam, de eso que se llama yihadismo, Islam radical en particular, y que no hay quien pare. Pues sí, es verdad, claro. Es que el Islam, es decir, decía Khalil Shamir, que es aquel egipcio jesuita que fue presidente del Instituto de Estudios Orientales, decía que en el Corán hay violencia y no violencia, sí. Pero que con la vida del Corán
en la vida de Mahoma se lanzó por la violencia, por la conquista violenta, pues parece que el Islam tiende a, pero este estudioso no dice que todos los musulmanes del mundo comulguen con eso, que yo tampoco lo dice. Fíjate, la Sílvia Orriols de Alianza Catalana dice sobre los musulmanes cosas que yo nunca me atrevería a decir. Y ahí está, no pasa nada. Será porque es chica o porque es indepe, pero no pasa nada con Sílvia Orriols. Ahí quería yo precisamente el aumento de Sílvia Orriols, el aumento de perspectivas electorales, quiero decir, es el perfecto termómetro de lo que está ocurriendo en la sociedad catalana. Una última, y española en general, una última cosa le quería preguntar, procesalmente ahora mismo, ¿cómo está la cosa? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, mi abogado me dice que técnicamente el juicio ha estado bien, que hemos respondido en las circunstancias que estábamos lo mejor posible y que si no hay política por el medio nos tendrían que absolver. Y la sentencia, ya sabes, puede ser muy pronto o puede dilatarse, depende de la circunstancia, de la presión política que haya. En fin, pero yo pienso que reinará la sensatez y además lo único que he hecho yo es hablar desde la libertad de expresión que me parece que yo tengo. Y todo lo que he dicho sobre el Islam no me lo he inventado, sino que lo digo a partir de las fuentes y de las informaciones que están al alcance de todo el mundo. Yo sé que la mayor parte de los espectadores está esperando que yo le pregunte por el comportamiento de la conferencia episcopal para con usted. Pregunta que yo no le quería hacer salvo que usted quiera decir algo. Sí. Hombre, la conferencia episcopal tiene otras prioridades. Es una institución de un nivel que está por encima de los pobres curas de a pie. Pero en lo que a mí respecta, don Juan José Omella, mi obispo, me llamó antes y después del juicio. Se interesó por mí. Me preguntó cómo lo veía el abogado. Me preguntó cómo me sentía. Y al final me dijo, mira, eres un hombre fuerte, eres un hombre hecho a la lucha. Y en el peor de los casos me dijo, mira, si vas a la cárcel, no dudes que yo te visitaré. Y nos pusimos a reír a carcajadas. Y yo lo considero como un espaldarazo que me ha dado, porque nos reímos, hicimos una broma y yo siento a don Juan José Omella que en esta circunstancia difícil se ha comportado conmigo como un verdadero padre. Y por lo que a mí respecta, eso es suficiente. Esta es una de las razones por las que yo nunca podría ser sacerdote, tengo que decir. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros en El Gato. Muchísima suerte, más que muchísima suerte, muchísima justicia. Porque yo le digo una cosa... Cuando salga la sentencia, volvemos a hablar si quieres. Como decía el otro día Javier Borrego, y lo decía muy bien, todos somos realmente Custodio de Ballester, porque objetivamente es una locura tratar de meter en la cárcel a alguien por decir algo que es una verdad obvia en la historia. En fin, un abrazo fortísimo, muchísimas gracias. Dios os bendiga. Gracias. Amén. Bueno, padre Custodio de Ballester, sometido a esta locura del delito de odio. Con esa respuesta que dio el padre Ballester sobre la conferencia episcopal, creo que sería mucho mejor canciller que Álvarez. Sería sí, es una respuesta un poco máquina, vaticana. O sea, Pues, el tío... a mí la verdad es que me conmueve ver sacerdotes así, como el padre Custodio, porque ha expuesto con una gran claridad, ¿no?, lo que le ha pasado, con esa alegría que es lo que debe de caracterizar de verdad a un sacerdote católico, y con esa obediencia que debe incluso a los que muchas veces son criticados políticamente. Incluso él seguramente tenga su propia opinión personal sobre la política, ¿no? Pero esta es la grandeza de los sacerdotes católicos, ojalá muchos como él. Y perdóname, porque quiero poner encima de la mesa una idea un poco diferente. Esto forma parte de la persecución religiosa que ya se está viviendo en España. Esto forma parte de la demonización de los sacerdotes. Este sacerdote no solo molesta por lo que dice, sino que se presenta en los medios de comunicación con el atuendo del sacerdote. Es un sacerdote de toda la vida, es un sacerdote que respeta, que quiere a la conferencia episcopal, que dice que el obispo le ha tratado como un padre, lejos de otras consideraciones que luego seguramente podamos hacer. Es un sacerdote que se refiere a las palabras de Benedicto XVI. Y eso hoy en España levanta ampollas de odio. Y hay que tener en cuenta que esto además pasa en Cataluña, en la que efectivamente el Islam está
invadiendo y el catolicismo está molestando. Y es la misma pelea que tenemos contra la Cruz del Valle de los Caídos. Es una pelea que en España tenemos que dar. La defensa de los sacerdotes, la defensa de los símbolos cristianos, huyendo de esa terrible equiparación que se ha hecho en la Comunidad de Madrid por parte de Isabel Díaz Ayuso entre el velo islámico y el crucifijo. Ni el velo islámico es un hábito, ni el crucifijo es lo mismo que portar un velo islámico. Alejo, Óscar, Pedro. Vale, bueno, yo comparto plenamente lo que acabas de decir, Ana. De hecho, me has quitado las palabras. Es decir, en un gobierno que es esencialmente cristianofóbico, porque a ellos que les gusta poner etiquetas hay que ponérselas también. Es que este tío juró la Constitución y quitó el crucifijo. Efectivamente, permíteme, pero en un gobierno que odie especialmente lo cristiano, es decir, supongo que es para ellos una serie de provocaciones el hecho de que aparezca un sacerdote con alzacuellos y diga lo que ha dicho. Pero a la vez supone un estímulo. Decía el padre, y a mí me reconforta que haya sacerdotes como él, porque hay muchísimos, Ana, tú lo sabes, yo lo sé, también lo sabemos todos. Es decir, él dice que esto del delito de odio es ridículo, ojalá fuera ridículo, es tiránico. Y sobre todo es la excusa para amordazar la libertad de expresión. Porque el delito de odio se ha convertido en esa excusa que permite que la mitad de un país pueda decir lo que quiera, atentar con la otra indiscriminadamente, y la otra España ni siquiera puede defenderse. En este caso nosotros. Con lo cual ojalá fuera ridículo, pero es tiránico. Y por otra parte, pone en solfa esa separación de poderes que debe respaldar un Estado de Derecho, y pone en solfa por ende el Estado de Derecho. Porque tenemos un fiscal que, lejos de desempeñar el papel que debe desempeñar un fiscal, que es la legalidad, defender la legalidad, lo que hace es defender a un gobierno ideológico y una ideología, es decir, que es enemiga de la libertad, porque eso es el Islam. Digan lo que quieran, pero ahí está. Por supuesto, estoy de acuerdo con él que hay islámicos de una manera y de otra, pero el Islam como tal es una ideología teológica, es decir, que daña todo lo que toca. A ver, el Islam tiene, por supuesto, distintas escuelas y distintas interpretaciones. Pero yo me refiero al islamismo, quiero matizar, me refiero al islamismo. Eso es. Al más radical del Islam. Entonces, lo que ha hecho este sacerdote es simplemente citar las fuentes. Es decir, se ha referido a suras concretas, a hadiths concretos, donde efectivamente se predica el odio al infiel y el exterminio del infiel. Bueno, por otra parte ha dicho que el islamismo radical es incompatible con la civilización occidental, cosa que no creo que nadie dude, ¿no? Entonces, delito de odio, hombre, hay cosas que hay que odiar el crimen, hay que odiar la misoginia, hay que odiar la tiranía, hay muchas cosas que hay que odiar, ¿no? Entonces, el delito de odio es un delito que está concebido por la progresía izquierdosa como un instrumento de silenciamiento del enemigo. Entonces, yo espero que el juez instructor archive esta causa porque no tiene pies ni cabeza. Pero es que forma parte de la libertad de expresión. Es que sin una libertad de expresión no hay Estado de Derecho. Es decir, es que el menosprecio y la humillación a la que someten muchos de estos progres a los cristianos es cotidiano y no pasa absolutamente nada. Y ellos se acogen a la libertad de expresión. ¿Por qué los demás no pueden hacer lo mismo? Pedro, muy brevemente. Quisiera eso decir, por supuesto, poner énfasis en la distinción lo importante aquí entre el islamismo radical y el islam. Lo que ha dicho el padre Custodio, de que bueno, que la conferencia episcopal es una institución que está muy por encima de... Hay un discurso bastante generalizado de que bueno, y el Vaticano, y los lujos, y cómo viven. Oigan, miren, ¿saben qué? La iglesia, los católicos son la religión más perseguida del planeta desde hace 2000 años. Fueron 2000 años que pasaron. Y la iglesia, así como tiene esas portentosas obras allá en el Vaticano, la iglesia son esos sacerdotes. Yo tuve la fortuna, después de mis padres,
los padres salesianos con los que me eduqué. Bajé a La Esmeralda, que es un pueblo indígena en el Amazonas. Allá estaban los salesianos dando de comer, enseñando el Evangelio, enseñando a leer y escribir. Y eso es la grandeza de nuestra iglesia. Y el que no esté contento, pues conviértase al Islam. Vaya, si eres mujer, hazlo. Dale. Como para hacer coro a lo que contaba el padre Custodio Ballester, en Hospitalet hoy ha pasado esto. Además de estornudar todo el mundo en Hospitalet, ha pasado lo que nos contaba María Vallejo. Más de 3.000 personas se manifestaron ayer en Hospitalet de Llobregat contra la inseguridad que sufren cada día en sus calles. Los vecinos quieren una solución urgente ante, por ejemplo, los robos que se producen diariamente. Según el último barómetro del municipio, para más del 38% de los vecinos, la inseguridad es el principal problema que tienen. Un máximo que no se alcanzaba desde el año 2012. Un problema que a más de la mitad de los vecinos de Llobregat lo colocan entre los 3 principales preocupaciones. Una inseguridad que no es solo propia de este municipio barcelonés, sino de toda Cataluña. Y es que Cataluña registra más de 12 ataques con cuchillos al día. Ojo al dato, porque entre el 1 de septiembre del pasado año y el 30 de mayo de este, es decir, durante 9 meses, los Mossos atendieron 3.550 casos vinculados con cuchillos y armas similares, la mitad de ellos en Barcelona. De ellos, el 24% de los incidentes corresponden a robos con violencia e intimidación, un 21% a agresiones entre personas, un 17% a amenazas y coacciones y un 16% con peleas que se producían en plena calle. Unos datos que muestran cómo la inseguridad en las calles de nuestro país sigue creciendo y los ciudadanos son muy conscientes de ello. Y esto es lo que nos contaba Natalia Fernández Picado, y lo que ha pasado en Hospitalet hoy en realidad es que la gente estalla y seguirá estallando, porque el poder en lo que está es en la imposición de un discurso que niega la realidad objetiva, aquí una vez más, para imponer otra distinta en la que si tú dices que pasa algo es delito de odio. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta teníamos pendiente el debate del aborto y vamos a entrar en él porque Pedro Sánchez abiertamente lo ha declarado derecho, cosa que en España no es, por más que el Tribunal Constitucional en una frase así no es un derecho y no hay que dejar que sea un derecho. Bueno, publi y lo vemos. 22:42 en Canarias, y nosotros dedicamos la recta final del Gato de hoy a seguir con el debate que hemos empezado y del que pensamos seguir, porque además forma parte fundamental del ideario de esta cadena y de este programa, que es la defensa del derecho a la vida. Y contemplar la cuestión del aborto, que es un tema que hay que contemplar y debatir efectivamente en el contexto de ese derecho. Bueno, a raíz de una proposición del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno ha visto cacho para entrar. Contábamos ayer cómo presentaba el Ministerio de Sanidad como un gran logro la enorme cantidad de abortos que hay en España. Hay que estar un poco demente para la... Y por otra parte lo que se aprobó en el Ayuntamiento de Madrid. El PP hoy empezaba a dar un poquito marcha atrás, ¿no? Pero bueno, al final es verdad que la iniciativa de Vox es la que salió y por otra parte bastante... En fin, en cualquier otra intervención quirúrgica o no quirúrgica sería natural. Informa a la gente de las posibles consecuencias. Es que eso se llama consentimiento informado. Es que te lo hacen firmar si te vas a quitar una verruga, ¿verdad? Pero con el aborto no se puede informar, porque es violentar la libertad de la mujer, que al parecer es más libre cuanto más ignorante. Es todo ridículo. Pero es que es un discurso enteramente ideológico y es muy interesante mantener este debate, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque a medida que se radicalizan las posturas se va viendo lo que hay de fondo. Y lo que hay de fondo, desde luego, no es la defensa del derecho de las mujeres y muchísimo menos el interés general. Por partes. Bueno, Gaby Serrano nos cuenta un poco a la última hora, luego veremos a Pedro. Gaby. La ministra de Sanidad ha dado los datos del aborto correspondientes al año 2024. España registra 106.172, lo que supone un aumento de casi un 3%. Los resultados coinciden con la puesta en marcha de la web creada por Sanidad e Igualdad, Quiero Abortar. En ella no aparece mención alguna de las consecuencias psicológicas que pueden tener las mujeres tras el aborto. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado una iniciativa de Vox para que se informe a las mujeres sobre el síndrome posaborto. Señores del Partido Popular, para que la información del síndrome posaborto llegue a todas las mujeres es esencial que sea obligatorio darlo.
Señores de la izquierda, ¿tienen pánico a que se informe sobre el síndrome posaborto a las mujeres? ¿Por qué? Porque si se informa a las mujeres, entonces no abortan. Hay menos abortos y ustedes quieren más. José Luis Martínez Almeida ha afirmado que no está de acuerdo con el discurso del partido liderado por Santiago Abascal, pero que las mujeres tienen derechos. Yo entiendo que al gobierno no le gusta la información. Yo creo que el gobierno ya sabemos cuál es su política en relación con las mujeres. Ahora, nuestra política es la de respetar a las mujeres y entender que las mujeres tienen la madurez suficiente para recibir toda la información. El gobierno se ha levantado contra la aprobación del ayuntamiento madrileño. Mónica García ha criticado la iniciativa. Es un síndrome que no existe, es un síndrome que no existe como un diagnóstico clínico. Intentó hacer una relación entre el aborto y un futuro de miedo y de apocalipsis de mujeres alcohólicas y drogadictas. Bien, esto no es verdad. Por su parte, Pilar Alegría pide respeto para las mujeres. Que somos personas autónomas, somos personas responsables y por tanto yo lo que les pediría es que respeten el derecho a la libertad de la elección que tenemos las mujeres. El Ejecutivo se opone a que las mujeres conozcan toda la realidad sobre el aborto y han salido en tromba confirmando su intención de tumbar la iniciativa. Y ya están los equipos del Ministerio trabajando y valorando para, si es posible, impugnar esa decisión. A estudiar jurídicamente en caso de que lo lleven a cabo. Lo estamos estudiando por parte del Gobierno para, si llegado el caso, emprender las acciones legales que fueran necesarias. Es muy interesante escuchar a Pilar Alegría con atención, porque como es muy simple, en su simpleza termina retratando siempre el fondo de la cuestión, lo que hay, digamos, debajo del envoltorio retórico. A los demás lo envuelven, pero ya se le nota todo. Entonces está muy bien por ese motivo. Pedro Sánchez hoy saltaba a la palestra invocando la cuestión del derecho al aborto, derecho que en España no existe hasta donde yo sé. Pedro. A ver, yo creo que desgraciadamente un derecho como es el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, está siendo menoscabado, está siendo instrumentalizado y hay muchas mujeres que se sienten privadas de este derecho como consecuencia de un dogmatismo ideológico, de un sectarismo político, de instituciones que van más allá del Ayuntamiento de Madrid. Hay muchos gobiernos autonómicos dirigidos por el Partido Popular con el apoyo de la ultraderecha. A Pedro Sánchez también es interesante escucharle porque desde el punto de vista estratégico, digamos, lo suyo es la proyección por antonomasia. Es decir, él proyecta sobre el otro lo que él está haciendo, el dogmatismo, no sé qué, siempre es así. Pedro Sánchez es muy interesante. Yo voy a poner un último testimonio y con esto ya abrimos el debate, que es el de Ana Iris Simón, la escritora, que es una mujer de izquierdas, bueno, de izquierdas de verdad. Y sobre este asunto, lo que decía hoy tenía todo el sentido del mundo, que era esto que vamos a ver, lo decía en X, tenemos el post, ¿verdad? A ver si podemos subirlo, porque lo que nos decía básicamente era que en todo este asunto alguien se ocupa de las mujeres que van a abortar y quieren ser madres y no tienen realmente ningún lugar donde acudir. ¿Por qué el Ministerio no se dedica a eso también? Claro, es que esta es una cuestión absolutamente fundamental. Alejo Vidal Cuadras ha consumido 6 minutos del principio del programa en hablar de esta cuestión, con lo cual le dejamos para el final y que hablen. Y empezamos por Ana, Óscar, Pedro y Alejo. Bueno, lo primero es que la ministra, la verdad que no es la psiquiatría su especialidad, y hoy mismo, bueno, pues mirando a ver si existe o no existe el síndrome posaborto, pues me he encontrado con testimonios de bastantes médicos que están en YouTube que describen este síndrome postabortivo, que es cierto que está categorizado dentro del síndrome postraumático. Es un síndrome postraumático asociado, el trauma que produce el síndrome postraumático es el aborto. Como en todo, también en la medicina y política, y evidentemente hay mucho interés en que no sea clasificado, ¿no?, como síndrome postraumático. Evidentemente, yo creo que es clara cuál es nuestra postura con respecto a este tema. Lo que desde luego no es clara, como hemos visto, es la postura del Partido Popular, porque salen a decir que apoyan esta medida para luego automáticamente salir a decir que, bueno, pero que lo que ellos realmente defienden no tiene nada que ver con la vida o con la no vida, lo que defienden es la información. Lo importante es la información, nosotros no nos metan en debate. Bueno, pues yo creo que todo el mundo tiene claro que para nosotros lo importante, para Vox sí que lo importante es la vida de
los niños que están por nacer, independientemente de la edad que tenga su madre, independientemente de las condiciones, y que desde luego lo que hay que desarrollar es políticas para que la vida vuelva a tener en el espacio público la importancia y la defensa de la vida vuelvan a tener la importancia que deben de tener. Óscar, Pedro. A ver, a mí no me ha sorprendido nada escuchar a Almeida porque el Partido Popular no cree en nada. Es decir, no cree en nada porque es un partido atrápalo todo. Y una de las cuestiones que se debaten siempre los partidos atrápalo todo es que las cuestiones morales quitan votos, no los suman. Y eso es la clave electoralista, con lo cual no me sorprende, pero el Partido Popular podría hablar del PSOE y espero que, por supuesto, Ana, Vox no, ¿no? Es decir, porque yo lo que les he escuchado siempre es que defienden la vida sin paliativos, ¿no? Es decir, eso en primer lugar. A ver, yo decía al principio del programa, es decir, que el mayor don que tiene la mujer es el de dar la vida, que el varón no lo puede dar. Pero esta gente a través... El varón colabora. Sí, colabora, y además es imprescindible, naturalmente, para que tengan un hijo. Es decir, la mujer tenga el hijo. Pero efectivamente parece haberse dotado este fanatismo ideológico, este dogmatismo, ¿no? Siguiendo el efecto proyección al que se refería antes Esparza. Es decir, este dogmatismo parece haber dotado a la mujer, haberle investido, mejor dicho, de un poder omnímodo sobre su hijo. Es decir, tratan al no nacido, al bebé, porque eso es un bebé, como si fuera un objeto de su propiedad. Es decir, y no lo es. Y no lo es. Desde el momento de la concepción ya hay una persona, y esa persona es intocable. Y la mujer, por mucho mujer que sea, no tiene derecho a decidir sobre su hijo como si fuera un objeto. Es decir, porque eso es lo que está haciendo ahora mismo. Está asesinando a su hijo. Y desde luego un asesinato jamás puede revestir el formato de un derecho, y mucho menos de un derecho fundamental. Es decir, porque el derecho fundamental es el derecho a la vida, que es antagonista del derecho a la muerte, que es lo que reivindica este embrismo radical, extremista y ultra cuando hablan de la mujer. En cuanto a la información, yo escribí hace 3, 4 años, creo, un libro que se llama Misión de Audaces. Ese libro, es decir, era de testimonios, es un libro básicamente religioso, y el hilo conductor del mismo es el aborto. Y ahí se habla del daño que ha ocasionado los abortos a esas mujeres. No tengo un testimonio, conozco muchísimas madres, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que quiere el gobierno? Pues evidentemente desinformar, porque para ser libre tienes que llegar a la verdad, y si no tienes el conocimiento de esa verdad, eres un ignorante, y si ignoras no puedes ser nunca libre. Y eso es lo que quieren quitar, ¿no? Por eso anulan el debate, se quedan en la etiqueta y anulan el debate. Y el debate es necesario para que la mujer sepa lo que le toca. Tengo muchas amigas que sufren mucho porque han abortado. No solo pesadillas de noche, sino de día. Es decir, y eso es una realidad. No les importa la mujer. La mujer para ellos es un producto electoral y sobre todo antropológico. Pedro. Yo tengo una experiencia muy particular, que es que yo le digo a mi hija, la primera persona que te vio en el planeta fui yo. Cuando mi esposa va a hacerse el examen, yo la acompaño, y el médico pega el eco, y yo veo la pantalla y digo, estás embarazada. Y el médico voltea y me dice, ¿usted trabaja con radares? Sí, por supuesto, estaba embarcado en ese momento, porque se veía claramente el puntico palpitando, ¿no? Entonces, dicho esto, y que lo digo con mucho orgullo y emoción, el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. ¿Ok? Si usted... Y por la indefensión de la víctima. Señora, si usted ha abortado, sepa que usted asesinó a su hijo. Pero en ese asesinato hay varios cómplices. Los palmeros, a quienes le pagan por decir todos los días en televisión que tienes derecho a... Esos son cómplices, esos son los instigadores. Esos son cómplices en grado de instigación. El médico que mete la licuadora dentro de su útero, ese es el perpetrador, ese es cómplice en grado de homicida accionador. Hay muchos cómplices. ¿Por qué? Porque esto es un gran negocio. Es tan negocio que las comunidades autónomas participan de eso. Los eufemismos, miren, esto se ha envuelto así como que no. Derechos de salud sexual y reproductiva. El aborto no cura ni la sífilis, ni la gonorrea, ni nada de eso. Y el bebé tampoco es una enfermedad, ¿ok? Accidente. No, tú no quedaste preñada por accidente, mija. Tú sabías a lo que iba.
Y ojo, y una vez que quedas embarazada, hay otra persona, además de la que llevas adentro, que ya es una tercera y la más indefensa, pero hay otra persona que está interesada, que es el padre. En Colombia hay un caso de un aborto. A los 8 meses al niño se le llamó Emmanuel, ¿verdad? El caso de Emmanuel, en el cual el padre no quería que la señora abortara. Por cierto, imputable al bastante pusilánime expresidente Duque. La pobreza, no, que no puedo mantenerlo. Bueno, bajo ese criterio, agarremos a los pobres y los metemos en un gueto, porque es el mismo criterio. Y esas que dicen que el feto que es un cúmulo de células. Bueno, pues mire, la verdad es que usted y yo también somos un cúmulo de células, mucho más inútiles, por cierto, que las células de un nascituro, que tienen todo el potencial necesario para crecer y desarrollarse. Dicho esto, señora Cristina Fallarás, es usted una tarada, es mentira que el aborto genere relajación y liberación. Simplemente, más que tarada, es usted Pedro, una tienes que enferma dejar de mental. ver a esa mujer. Tienes que, no, hay que ver todo lo que dicen. Hay que ver todo lo que dicen, porque hay que saber lo que dicen y hay que saber por dónde pillar. No. Por el tema del No, tú tienes que mantener un discurso y está bien, pero no puedes tener como referencia a alguien que te provoca siempre reacciones psicosomáticas serias. ¿Tú dices? Sí, yo dejé de ver hace mucho tiempo por ese motivo, es decir, luego tienes reacciones de todo género después, sarpullidos y... Si me permites... porque tiene que hablar Alejo, que además lo hemos dejado al final, pero bueno, tienes 30 segundos. Vamos a ver, hay una cosa que hay que entender hablando de derechos, ¿no? El derecho fundamental por antonomasia es el derecho a la vida. Sin el derecho a la vida, todos los demás derechos decaen, porque por definición no tienen sentido. Es decir, por tanto, el fundamento de todo derecho es el derecho a la vida. El argumento nosotras parimos, nosotras decidimos, o yo soy dueña de mi cuerpo, a ver si tú eres dueña de tu cuerpo para decidir si quieres unirte carnalmente a un varón. Pues eso, en ese momento eres dueña de tu cuerpo y puedes hacerlo o no hacerlo. Bien, nadie te puede obligar, ¿eh? Pero cuidado, salvo que estés en un país donde se practique el islamismo radical. Entonces, una vez tú estás embarazada, ese ser que se está desarrollando está en tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. O sea, el argumento de yo decido sobre mi cuerpo no es aplicable. Es, desde un punto de vista lógico, falaz. O sea, eso no es tu cuerpo. Está en tu cuerpo. Vive de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Es potencialmente un ser humano. De hecho, ya lo es. Lo que pasa es que se está desarrollando. Esto en cuanto a los fundamentos. Pero vayamos a la práctica. La política, al fin y al cabo, es tomar decisiones que ordenen la vida social. Las políticas de la izquierda sobre el aborto tienen como objetivo que el número de abortos sea máximo. Absolutamente, sí, ciertamente. O sea, vamos a ver. Entonces, para mí, una política que tiene como objetivo hacer máximo el número de abortos es una política moralmente perversa. Señores, quedan 1 minuto de programa aproximadamente. Y por tanto, acabo, como decía al principio, hemos de poner en marcha políticas que eviten en la mayor medida posible los abortos. 10 segundos. Pues en 10 segundos, para contrarrestar todo ese negocio del aborto que se produce en las comunidades autónomas, como muy bien has dicho, Vox ha conseguido que se haga una fiscalización sobre los contratos por los que la Comunidad de Madrid deriva los abortos a las clínicas abortistas. Contratos opacos, hechos incluso a la dator, estando en concurso. ¿Cuánto dan de sí 10 segundos cuando los cogen a cuartero? ¿De verdad? Bueno, la consejera de Sanidad de Andalucía, la Junta de Andalucía del PP, es abiertamente abortista. Y aquí se le inventa un problema de formación.
porque es una generación formada con los efluvios de la ideología del 68 y demás. Y eso afecta tanto a la izquierda como a la derecha. Por eso hay que estar contando todo esto todo el tiempo. En fin, Óscar Rivas, Pedro Luis Pedrosa, Alejo Vidal Cuadras, Ana Cuartero. Mil gracias a los cuatro por estar aquí esta noche. Y nosotros nos vamos con un cariñosísimo saludo al señor García Magán, que es obispo, ¿no?, que hoy ha demostrado hasta qué punto puede un obispo llegar a ser cobarde en la defensa de Custodio de Ballester. De verdad, con todo cariño, ¿eh? Venga, que descanse usted también. Hala, adiós.